Descargo de responsabilidad, todo el crédito a sus respectivos autores, link de la historia en la descripción. Advertencia. El siguiente video no es apto para todo público, se recomienda discreción. Fate. En vuelo. Capítulo 17. 9,314 Capítulo 17. 17ª ala en vuelo. 17ª ala notas del autor. Bueno, aquí estamos. Número 17, fuera y listo. No hay mucho que responder en las reseñas aquí. La mayoría de las personas fueron lo suficientemente amables como para no echarme en cara los últimos capítulos de la vida, y se emocionaron por ver qué vendría después. Los debates técnicos sobre varios elementos de la historia se llevan a cabo en los foros y plantean varios puntos interesantes que no había considerado, así que gracias por eso también, muchachos. Para aquellos de ustedes que se preguntan por qué ha disminuido mi velocidad de actualización, me complace anunciar que se debe a mi nuevo trabajo. Muchos de ustedes se entristecerán al pensar que esto ralentizará aún más mi velocidad de actualización. En eso te equivocas. Verás, con esta nueva fuente de ingresos, ya no tienes que preocuparte por el inevitable día en que me corten la electricidad y el internet debido a la delincuencia, ni te preocupes porque me echen de mi lugar y me muera de hambre en la calle. Todos estos factores seguramente habrían ralentizado mis actualizaciones mucho más que este nuevo desarrollo saludable. Trataré de publicar un capítulo en aproximadamente 10 a 15 días, así que espera un programa de actualización más parecido a partir de ahora. Ahora, en el capítulo. Alertas serias de spoiler. En primer lugar, este capítulo es casi un vertedero de información, ya que es la primera vez que Shirou realmente usa todo el alcance de sus habilidades mágicas en la batalla. No queriendo suponer que todos los lectores conocían todos los puntos que iba a mencionar, algunos de los que algunos podrían considerar los puntos más obvios que mencioné se explicaron un poco más en profundidad. Si ya sabes lo que estaba tratando de explicar, al menos traté de darle vida con la propia perspectiva de Shirou en varios puntos. En futuras batallas habrá una explicación menos profunda y más patadas, aunque me gusta pensar que me las arreglé para mantener una cantidad bastante decente de patadas en este capítulo en particular. Segundo apagado. He hecho cosas radicales con ciertos elementos de Nasu Fandom. Cosas como Shirou desplegando su reality marble dentro de sí mismo, por ejemplo. Sé que se puede hacer, Nero Chaos haciendo eso en Tsukime por ejemplo, pero no creo que haya visto un fic donde Shirou alguna vez haya intentado esa táctica. Hay otras cositas que estoy seguro de que algunas personas también quieren comentar. Me gustaría recordarle a la gente que los comentarios sobre la historia deben hacerse en las reseñas. Estaré configurando una publicación del capítulo 17 en mi foro si alguien quiere tratar de debatir varios usos de la hechicería que hice que Shirou usara. Esperaré con ansias escuchar puntos de vista distintos al mío, pero cuidado con los lanzallamas. De hecho, tengo puntos de referencia de las obras de Nasu marcados como contraargumentos. En serio. Si quieres debatir, está bien. Si quieres denunciar y desacreditar, prepárate para defenderte tan a fondo como lo he hecho yo. En tercer lugar, Archibald. Mi primer personaje original para Inflict. El hermano de Archibald, Kainet, es de Fate/0. Como es su código místico. Cuando traté por primera vez de pensar en ideas para que aparecieran magos en la historia, originalmente pensé que podría usar otros personajes del trabajo de Nasu. Desafortunadamente, Nasu suele tener sus personajes bastante bien desarrollados. O son el tipo de persona que no vendría tras Shirou, el tipo de persona que podría patear limpiamente el trasero de Shirou, o son el tipo de persona con la que podría haber hecho pelear a Shirou, pero ya me mataron. Sin embargo, Nasu también tiene familias y organizaciones de magos muy desarrolladas. Si no puedo usar un personaje específico, puedo crear un personaje usando los rasgos hechiceros de la familia o hechicería heredada. Por lo tanto, tuve que caer en un personaje original. Me gustó Mystic Code de Archibald de Fate/0, y pensé que tenía una buena historia de fondo para el hermano que aparece aquí. Traté de mantener la pelea original y diferente, tal vez como un contraste entre el estilo de pelea de Shirou y Kiritsugu. Funcionó. Fue una lectura interesante para aquellos que ya han leído Fate/0.
Para aquellos que no lo han hecho, todavía fue agradable. Déjame saber lo que piensas. De todos modos, esos son los puntos principales que quería mencionar. El próximo capítulo finalmente volverá a involucrar a uno de mis personajes favoritos en Sekirei, así que esperen un poco de amor caliente con Karasuba, próximamente. ¿Gusta? Revisar. Preguntas/comentarios/inquietudes. Continúe y enumérelos. Y como siempre, disfruta. Inicio de la historia. Hice lo mejor que pude para mantener mi ritmo constante, aunque la picazón dentro de mí no me dejaba detenerme del todo. Podía sentirlo crecer dentro, comenzando en mis circuitos y extendiéndose hacia afuera. No era un sentimiento doloroso, ni tampoco debilitante. La sensación parecía latir al ritmo de los latidos de mi corazón, y cada paso me hacía vibrar con anticipación como la cuerda de un arco. Y tampoco era un picor metafórico, ni mucho menos. Mi od realmente estaba resonando con algo. Si no hubiera sabido qué era exactamente, entonces podría haberlo encontrado preocupante, algún signo de un ataque de algún tipo o algo similar. Sin embargo, en lugar de pánico, el sentimiento solo trajo emoción al pensar en lo que estaba por venir, emoción que se endureció en resolución con cada paso que daba. Al principio de mi formación, Rin había sido absolutamente inflexible en que aprendiera todo lo necesario para la creación y protección de un taller adecuado. Ella había afirmado que aprender a proteger mi territorio sería el primer paso para salir del territorio de los magos de tercera clase y entrar en el de segunda clase, incluso si nunca podría llegar a ser de primera clase. Honestamente, tenía muy poco interés en el tema, principalmente porque nunca me vi a mí mismo como una persona del tipo establecerse en un laboratorio. Aún así, había sido un incentivo para la niña pequeña, así que me había apoyado. Naturalmente, fue un proceso laborioso que no se hizo más fácil cuando cambié de usar los estilos más populares de magia de evocación a runas. Rin usó el estilo más común de enfocar su energía y su concentración de acuerdo con las reglas específicas que los magos habían grabado en el mundo hace siglos directamente en lugar de la forma en que las runas se construyeron unas sobre otras mientras el lanzador las grababa una por una. Se había puesto a estudiar este nuevo tipo de magia al mismo tiempo que yo, y había trabajado febrilmente para tratar de reproducir sus propias defensas en el medio completamente nuevo. Tuve que soportar muchos gritos y rechinar de dientes en ese momento mientras ella básicamente comenzó a volver a aprender hechicería desde cero. Rin estaba demasiado acostumbrada a ser muy buena en lo que hacía y una de sus formas favoritas de lidiar con sus fracasos anteriores era con rabietas. Al final, lo mejor que pudo lograr fue una copia débil de su propio sistema riguroso de protección, algo que cualquiera, excepto un fracaso absoluto como mago, podría destruir sin esfuerzo. Se había desesperado acerca de si alguna vez sería capaz de defender mi taller cuando me topé con una respuesta a sus preocupaciones casi completamente por accidente. Había sido cuando estaba investigando, principalmente por curiosidad, varios de los sirvientes de la Guerra del Grial. Antes, cuando habíamos estado luchando por nuestras vidas, me contentaba con conocer los conceptos básicos de la vida de los espíritus heroicos, pero cuando disponía de un poco más de tiempo libre, me entretenía rastreando relatos más detallados de sus mitos y leyendas. Incluso me las arreglé para abrirme camino a través de sobrepasando a todos los demás reyes, o lo que se conoce más comúnmente en estos días como la epopeya de Gilgamesh, en un momento. La respuesta a mi problema por defender mi taller vino cuando estaba revisando las historias de Kuchulain. Por mi parte, no tenía idea de que el renombrado Lancer, el sabueso de Kulain, se había entrenado como mago con Shatach, mago guerrero y reina de la Tierra de las Sombras. Fueron las historias de cómo él solo había mantenido a raya al ejército de Med con uno de sus hechizos característicos lo que finalmente me dio la inspiración que necesitaba para crear una defensa adecuada para mi taller. La idea era bastante simple. En primer lugar, comience con una protección destinada a anunciar la llegada de cualquier mago que intente atravesarla, que sea tan patética que ningún mago vivo pueda respetarla o considerarla digna de más atención de la que necesitaría. Destruirlo de inmediato como una afrenta a los campos acotados en todas partes.
La mayoría de los magos estaban excesivamente orgullosos de sus propias habilidades, una postura no del todo injustificada. Al final, eran humanos que habían logrado superar las leyes naturales del mundo después de todo. Muchos de los magos más poderosos tenían generaciones de orgullo detrás de ellos y no dudarían en mostrar su superioridad al aplastar los patéticos intentos de un mago por debajo del promedio como yo. Y al hacerlo, de hecho me estaban lanzando un desafío, permitiéndome evocar a Angabla sobre ellos. Fue el hechizo utilizado por Kuchulain cuando los ejércitos de Med, reina de Connacht, invadieron su tierra natal. Una vez evocado, prohibía al lanzador retirarse mientras que el objetivo ya no podía rechazar el combate. Era un hechizo para crear combates a muerte. Rin había odiado la idea de inmediato. No tanto el concepto de usar la magia defensiva para forzar una batalla donde solo uno podría sobrevivir. Después de todo, fue en defensa del taller. A los ojos de los magos, el taller era el lugar más sagrado de los lugares sagrados. Era el centro de la investigación de un mago, el depósito de todo su conocimiento y arduo trabajo, la culminación de generaciones de esfuerzos realizados por su familia y ellos mismos. Intentar violar el taller de otro, incluso entrar sin permiso, era el mayor insulto que un mago podía hacerle a otro. Dicho sin rodeos, hacerlo era el equivalente a orinar en la cara de alguien mientras se hacían bromas lascivas sobre tu mamá y se mataba a un hermano al mismo tiempo. No era muy diferente del resto del mundo para el caso. Mi propia madre había acudido a mí con Karasuba cuando pensó que, después de todo, yo era un agente de otra organización que intentaba infiltrarse en mí. No era la letalidad inherente de la contramedida lo que Rin había odiado, sino el hecho de que me pondría a mí, el mago, en confrontación directa con quien quiera que intentara robar mi investigación. Era demasiado directo para su gusto, casi vulgar incluso. A sus ojos, deberían ser las propias protecciones las que castigaran al intruso en lugar del mago. Por extraño que parezca, a saber realmente le había gustado la idea. Creo que apeló a su visión anticuada de enfrentarse a un oponente, defender los ideales y el honor de uno cara a cara en el campo de batalla. Ella siempre fue así de directa. Finalmente logré convencer a Rin para que me ayudara a diseñar las protecciones después de presentar la idea de establecer primero un campo de batalla para la pelea. En lugar de que el intruso y yo nos veamos obligados a encontrarnos cara a cara lo antes posible, tendríamos un lugar designado donde nos veríamos obligados a encontrarnos primero. De esa manera, tendría la oportunidad de atrapar el campo de batalla de antemano solo para asegurarme de poder sobrevivir contra un mago más fuerte si se presentara la ocasión. A Rin le había gustado la idea de preparar el campo antes de enfrentarse al enemigo allí. Saber había encontrado que era un curso considerablemente menos honorable, pero había cedido cuando le señalé que sería capaz de mantener a los transeúntes inocentes alejados de cualquier pelea que pudiera surgir. Nos tomó meses a Rin y a mí lograr finalmente crear la defensa planeada, mucho de ese tiempo dedicado a la oscura investigación de las runas y sus usos para campos acotados, pero al final logramos lograrlo. Era el segundo periodo de tiempo más largo que había dedicado a un hechizo específico, además de mis intentos de proyectar magia, y la razón por la que los campos acotados podrían considerarse mi campo de taumaturgia más fuerte en este momento. Y unos años más tarde incluso funcionó. Por supuesto, eso fue lo que me puso en un curso de colisión con los ejecutores de la Asociación de Magos en primer lugar. Esa era la fuente de la picazón que estaba sintiendo, del gran esfuerzo que requería para evitar salir corriendo hacia mi destino final. Una de las razones por las que la mayoría de los magos rechazaban tanto las runas era la dificultad que suponía arrojarlas a otros magos. La resistencia mágica innata de otro mago hacía que el lanzamiento a distancia fuera algo complicado y, a menudo, la única forma de forzar un hechizo para que se mantuviera era inscribiéndolo directamente en el objetivo, una propuesta complicada cuando se trata de un mago hostil. En su lugar, me usé a mí mismo como un catalizador para hacer que Angabla tuviera efecto desde tal rango a través de otro truco que aprendí de Kuchulain. Geas. Los Geas eran esencialmente contratos en los que, siempre que el que estaba bajo el Geas cumpliera una condición establecida, podría lograr algún tipo de efecto.
Kukulain hizo muchos de esos juramentos en su tiempo, desde lograr una gran fuerza al negar el consumo de perros hasta el trato de una victoria, una derrota con su viejo amigo Fergus. En mi caso, el geas bajo el que me había puesto era que iría voluntariamente a la batalla que me esperaba, a pesar de no saber la fuerza o el número del enemigo que me esperaba, y a cambio mi enemigo no tendría más remedio que hacer lo mismo. Era una especie de sala de locos. Ningún mago soñaría jamás con obligarse a sí mismo a entablar una batalla con un enemigo desconocido como este. Un duelo entre magos era algo para lo que debía prepararse con cuidado, un desafío que se lanzaba con mucha anticipación para que se pudieran hacer los preparativos adecuados y realizar las ceremonias. No algo a lo que se dedica en un abrir y cerrar de ojos y sin previo aviso. Tampoco había forma de saber cuántos enemigos me esperaban en el lugar designado. Ningún mago jamás soñaría que realmente haya alguien tan estúpido como para diseñar algo como mi campo acotado. Bueno, siempre supe que era un mago de tercera categoría y no tan inteligente o talentoso como podrían ser otros de mi edad, por lo que el posible golpe a mi reputación no me preocupaba particularmente. La protección mantendría alejados a los magos enemigos, me advertiría de sus intenciones o los obligaría a confrontarme, por lo que cumplió su propósito a mis ojos. Incluso sabiendo que podría estar caminando hacia una oposición abrumadora no me preocupaba demasiado. Si los secuaces de la Torre del Reloj que me esperaban en el campo de batalla simplemente hubieran estado intentando una misión de exploración para determinar mis defensas, entonces era muy posible que no estuvieran adecuadamente preparados para enfrentarme en este momento después de haber sido forzados a una confrontación conmigo. Tan abruptamente. Si hubieran estado a punto de participar en un ataque a gran escala contra mí, la picazón del geas dentro de mí creció, y no pude evitar acelerar un poco el ritmo. Después de todo, no sería bueno hacer esperar a la Torre del Reloj. Salto de escena me tomó casi 15 minutos a paso ligero llegar al lugar designado donde se llevaría a cabo la batalla. Había sido una de las primeras tareas que le había asignado a Matsu una vez que terminó los perfiles. El New Osaka Park fue una de las bromas persistentes que se les ocurrió a los planificadores originales de Shin Tokyo, sin duda en un caso de fantasía. Llevaba el nombre de una de las capitales originales de Japón, probablemente con la intención de reflejar algún tipo de nostalgia histórica o algo así. Llamo a la denominación un capricho porque si alguna vez trataron de enorgullecer la referencia histórica, fracasaron miserablemente. El parque de Osaka era un agujero de mierda, no hay otra forma de describirlo. Ubicado en medio de un sector industrial, la vida vegetal aquí sin duda estuvo constantemente expuesta a productos químicos persistentes y agentes contaminantes, lo que hizo que muchos de los árboles y arbustos aquí fueran raros y feos. Los pocos árboles que lograron sobrevivir en el entorno más duro eran duros y torcidos, con sus ramas entrelazadas y retorcidas. El parque probablemente estaba destinado a servir como un oasis de verde en un entorno de cemento, y si bien cumplía su propósito de parecer agradable para cualquiera que mirara por las ventanas de su lugar de trabajo, nadie realmente lo visitaba, excepto los punks y los matones. El graffiti era común en todas las piedras o edificios dentro del parque, y tenía mala reputación como el tipo de lugar en el que no quieres estar después del anochecer. Fomenté esa reputación con un poco más cuando exploré este lugar por primera vez. No quería poner un campo delimitado aquí, prefiriendo limitar la presencia de mi hechicería, pero podría poner algunas runas que hicieran que la gente se sintiera incómoda. Creo que a estas alturas incluso las pandillas a las que les gustaba andar por aquí actuando duro se habrían hartado del lugar y se habrían mudado a otros lugares desagradables. Era el lugar perfecto para organizar un duelo privado. Matsu sin duda pensó que lo había pensado como un lugar para que Sekirei peleara, y también serviría para eso. El sistema de satélites entrelazados sobre Shin Tokyo solo tenía un satélite presente sobre el parque Osaka, lo que hacía que la observación aquí desde arriba se cancelara fácilmente con su capacidad para controlar un número limitado de espías en órbita, e incluso si no pudiera, las ramas entrelazadas de los árboles. Sirvió para bloquear una buena parte del parque desde arriba. Incluso desde el nivel del suelo, la visibilidad era limitada debido a la vida vegetal que logró prosperar aquí.
combinado con el hecho de que muy pocas personas venían aquí de todos modos y era un buen lugar apartado con pocas o ninguna posibilidad de observación o interrupción. Estaba avanzando hacia media tarde cuando llegué al campo elegido. Un poco temprano para mi gusto, ya que todavía habría trabajadores presentes en los alrededores, pero al menos era después del almuerzo y antes del cierre del día, cuando el riesgo de tráfico aquí sería más alto. En todo caso, al menos serviría para evitar que los enforcers pudieran hacer algo llamativo mientras se mantuviera el riesgo de ser testigos. También me limitaría, pero, de nuevo, la mayoría de mis habilidades no eran tan obvias como disparar bolas de fuego o relámpagos o algo así. Estoy seguro de que cualquier persona en Shin-Tokyo que haya recibido informes sobre algo inusual probablemente esté al tanto del plan Sekirei o bajo el control de alguien que sí lo esté y probablemente descarte cualquier informe en consecuencia. Cuando llegué al lugar exacto donde comenzaría el combate a muerte, estaba preparado. Mi mente ya estaba repasando el terreno, recordando puntos clave para emboscadas o cuellos de botella a los que retirarme si estaba en peligro de ser abrumado. En mi mente ya había preparado una docena de hojas para rastrear, repasando cada paso para cada una y luego conservando los planos en mi memoria para poder formarlos en un instante. Más que eso, había entrado en la mentalidad que necesitaba para el combate, el intenso estado de concentración donde cada centímetro de mi atención estaba enfocada en la batalla, mis reflejos elevados al pináculo de mi habilidad. Por eso, cuando llegué al pequeño claro que había elegido como ubicación, mi hechizo también me envió y descubrí lo que me esperaba, no hice nada más que levantar una ceja. Tú no eres un ejecutor, señalé sin rodeos. En lugar de un equipo de magos enfocados en el combate, encontré a un solo hombre esperándome en el claro. Era mayor que yo, probablemente entre principios y mediados de los 40, y miraba a su alrededor con el tipo de burla practicada que esperaba de los magos con un largo linaje en su nombre y el aire asumido de aristocracia que venía con eso. La mirada que lanzaba a la fea vida vegetal parecía indicar que el mero hecho de estar en un entorno tan poco refinado era una afrenta a su dignidad, aunque tuve la impresión de que incluso si hubiera elegido una mansión palaciega llena de bustos de alabastro de antiguos filósofos y cuadros que valían más que la mayoría de las casas, tendría la misma expresión. No estaba seguro de si los enforcers tenían un uniforme, pero si lo tuvieran, probablemente no sería el que estaba usando el hombre. Su traje oscuro de doble botonadura a rayas finas parecía hecho de seda y probablemente también valía más de lo que ganaría en 3 años como reparador. Incluso la única posesión que había traído con él se sumaba a la imagen de riqueza que proyectaba. Un gran jarrón de porcelana decorado artísticamente con algún tipo de motivo de olas. El hombre que estaba frente a mí no parecía más que un miembro de la alta sociedad elitista que había logrado deambular por la parte mala de la ciudad mientras compraba una nueva chuchería extremadamente costosa en la que acababa de gastar una enorme cantidad de dinero y de la que se olvidaría rápidamente una vez logró regresar a su casa. Esto en realidad logró reforzar mi impresión de que, sea lo que sea que se vea, lo más probable es que sea de la torre del reloj. Después de todo, eso describía alrededor de las 9/10 partes de los magos que asistían allí. ¿Un ejecutor? Espetó el hombre, el desprecio goteando de sus palabras mientras su desdén aumentaba. ¿Por qué diablos sería yo uno de esos sinvergüenzas? Olfateó, colocando el jarrón que estaba acunando en un brazo en el suelo, sosteniéndolo en posición vertical con una mano mientras sacaba un pañuelo de encaje con la otra para sostenerlo frente a su nariz mientras lo hacía. Como si alguien de la casa de Archibald se dignara estropear su buen nombre uniéndose a esos perros. Reprimí un resoplido ante la flagrante falta de respeto que el hombre estaba mostrando a los enforcers en general. Si bien no era tan desenfrenado como lo era hacia los asiáticos, los ejecutores también eran despreciados popularmente por otros en la asociación de magos. La mayoría de los magos se consideraban ante todo y sobre todo investigadores. Pasaron todo su tiempo envueltos en la experimentación y el estudio, dignándose ocasionalmente en lanzar un fragmento de sus descubrimientos al resto del mundo en general para construir su reputación.
Para la mayoría de los magos, el punto más importante de sus habilidades era encontrar un camino hacia el santo grial de la taumaturgia, el registro acásico, la raíz del origen. Se creía que la raíz era el centro de todas las cosas, la fuente pura que yacía detrás de todos los fenómenos del universo. Los ejecutores, por otro lado, eran personal de combate. En lugar de llenar sus cerebros con un sinfín de hechos y estadísticas, o intentar alcanzar un fenómeno que puede o no existir como la raíz, lo más común es que solo se centren en unas pocas habilidades notables y luego las dominen hasta que puedan usarse en la batalla de manera efectiva. Fue debido a que abandonaron lo que la mayoría de los magos consideraban el camino ideal para intentar alcanzar el registro acásico, por lo que con frecuencia fueron menospreciados. Se podría decir que mientras que la mayoría de los magos se centraron en la ciencia pura, la búsqueda del conocimiento por el conocimiento mismo, los enforcers se centraron en cambio en la ciencia aplicada, la búsqueda del conocimiento práctico que podría usarse beneficiosamente en la vida cotidiana. Naturalmente, caí firmemente en la línea de ciencias aplicadas, y si no hubiera estado tan concentrado, me habría enfadado al escuchar las burlas de los enforcers. Podrían estar persiguiéndome, y podría haber venido aquí con la intención de matarlos, pero si las cosas hubieran sido un poco diferentes, muy bien podría haber terminado siendo un enforcer. Supongo que eres uno de estos House Archivalds entonces. Pregunté, ladeando la cabeza hacia un lado mientras lo hacía. Muy bien. ¿Por qué has venido aquí? El hombre volvió a olfatear, con la nariz todavía oculta por el pañuelo. Hablar tan groseramente a tu superior, aprendiz. En verdad, eres una criatura despreciable. Sin duda, tan traicionero como tu padre. En el comentario final, el odio en su voz aumentó hasta el punto en que me sorprendió no haber percibido ninguna intención asesina en él. Mis ojos se abrieron brevemente ante sus palabras. ¿Mi padre? Pregunté, de repente tenía una muy buena idea de a dónde iba esto, pero necesitaba confirmarlo de todos modos. ¿Qué rencor tenías con Kiritsugu Emiya? Resentimiento. El hombre resopló ante mi elección de palabras. Suponer que alguien tan innoble como Magus Killer era digno de algo tan noble como el rencor de un archivaldo es insultante. No sé qué trucos usó el perro, pero después del insulto que le propinó a mi familia, me tocó ver que la faena de eliminar de la tierra todo rastro de su linaje. No sé si practicaba ser tan condescendiente o si simplemente se le ocurrió de forma natural, pero no presté atención a su elección de palabras. Después de todo, los dos arqueros con los que me había cruzado habían sido mucho mejores para hablar conmigo, aunque uno usó su conocimiento personal para hacerlo mientras que el otro solo menospreciaba al mundo en general. En cambio, me concentré en el contenido de su discurso. Entonces, parecía que alguien a quien mi padre había cabreado una vez había decidido tomar un poco de venganza matándome a mí, su hijo. No sería la primera vez. Supongo que podría decirse que Kiritsugu me dejó dos cosas como legado al adoptarme. El primero fueron sus ideales, la creencia en la nobleza inherente de salvar a otros atenuada por el conocimiento de que a veces había que hacer sacrificios para hacerlo. Incluso si mi vida no iba como había pensado en ese momento, esas eran todavía creencias que reclamaba como mías. Todavía admiraba la alegría pura que cruzó el rostro de Kiritsugu ese día hace tanto tiempo en medio del fuego y la lluvia mientras me levantaba de los escombros de mi antigua vida, y todavía anhelaba experimentar esa alegría por mí mismo también. Había una parte de mí que todavía anhelaba salvar a todos y, sin embargo, estaba atenuada por el conocimiento de que si intentaba salvar a todos, podría fallar y perder a todos. La otra cosa que me había dejado Kiritsugu era el legado de su reputación. Solo había conocido realmente al amable y torpe Kiritsugu que se sentaba y tomaba té conmigo, que acogía a una chica del vecindario por su valor y que nunca lograba hacer funcionar la estufa sin prenderle fuego a una sartén. No fue hasta que pasé un tiempo recordando a saber, y cuando finalmente llegué a la torre del reloj y tuve la oportunidad de repasar algunos de sus registros, me presentaron al otro lado de Kiritsugu. La amarga verdad del asunto era que Kiritsugu Emiya había sido un monstruo.
el hijo de otro Seal Designate, había matado a su propio padre una vez que la investigación del hombre sobre el vampirismo destruyó la aldea en la que se escondían. A partir de ahí, su infamia solo aumentó. Mataría a cualquiera, sin importar la edad, el género o la inocencia, siempre que salvara la vida de los demás. Donde quiera que iba, sin importar el bien que pudiera haber resultado de sus acciones, dejaba tras de sí un rastro de cadáveres. Cuando se supo cuántos de esos cuerpos eran magos, incluso llamó la atención de la Asociación de Magos. Aunque nunca se unió a la asociación, prefiriendo seguir siendo un trabajador independiente, con frecuencia lo contrataban para realizar tareas que sus propios enforcers no podían manejar. Kiritsugu solo aceptaría objetivos que fueran un peligro para los demás, por lo general, aquellos que recibieron sus designaciones de sello por investigar magia peligrosa prohibida o apóstoles vampíricos particularmente indiscriminados, pero una vez que aceptaba un objetivo, sin importar cuán fuerte fuera la protección o cuán rápido pudieran huir, siempre mataba. Se hizo tan famoso por eso que la Torre del Reloj había creado un título para él, uno que ahora solo otorgaban al más efectivo y peligroso de los enforcers, Magus Killer. Saber lo había odiado, y después de escuchar algunas de sus propias historias personales de la Cuarta Guerra del Grial, no me sorprendió en lo más mínimo. La espadachina de cabello rubio me dijo que Kiritsugu solía llamarlo el camino de los Asura. El acto de sopesar todas las vidas a su alrededor y elegir despiadadamente un curso de acción con la mayor garantía de éxito, sin importar las vidas que podría costar. No me sorprendería en lo más mínimo si la leyenda que se había labrado un día le permitiera ascender a ser él mismo un espíritu heroico. Estoy seguro de que se llevaría bien con Counter Guardianemilla si eso sucediera alguna vez. Y ahora, tantos años después de su muerte, todavía hay quienes habían perdido a seres queridos o mi padre había dañado su orgullo y buscaban la venganza que podían tratando de descargar su ira en su hijo. Archibald, murmuré, pensando en saber ayudándome a recordar dónde había escuchado ese nombre antes. Como en Kainet Archibald. Del maestro de Lancer durante la Cuarta Guerra del Grial. Si ese fuera el caso, supongo que podría entender por qué este hombre estaba aquí antes que yo. Saber me había contado los detalles de lo que Kiritsugu le había hecho a Kainet para derrotarlo e incluso yo tenía que admitir que lo que había hecho mi padre era repugnante. Aparentemente había dado en el blanco con mi conjetura porque en el momento en que dije el nombre, la mano que sostenía el pañuelo de apariencia delicada en la nariz del hombre se cerró en un puño, aplastando la tela de encaje. No tengo idea de qué truco usó ese hombre, gruñó, su método normalmente refinado de hablar se desvaneció en su ira, pero el insulto a la casa Archibald nunca será perdonado. Pensar que alguien tan fuerte como mi hermano podría caer ante otro en un duelo honorable es absurdo. Sus ojos se entrecerraron mientras me miraba, su cuerpo temblaba de rabia. No creas que seré retenido aquí para siempre, me advirtió. Cualquier engaño que hayas usado para traerme aquí, lo desentrañaré y luego estarás a mi merced. Si no hubiera estado tan concentrada habría resoplado ante su pretensión. Si tu hermano hubiera sido un buen maestro, debería haber ido a la guerra del Grial preparado para su propia muerte, le dije al hombre bien vestido que tenía delante. Guardar rencor por lo que sucede en una batalla es juvenil. Deberías ir a casa y concentrarte en enseñarle al heredero de tu familia en lugar de venir aquí y desperdiciar tu vida contra mí. A pesar de que estaba casi seguro de que era inevitable en este punto, hice todo lo posible para convencer al hombre de que se fuera. Aunque mi protección original fue diseñada para invocar un combate a muerte, había sido diseñada para proteger mi taller. Algo así no era apropiado para defender mi hogar, especialmente cuando existía el riesgo de que fuera destruido accidentalmente por uno de los Sekirei. Todavía no estaba seguro de si la raza mágica tenía la capacidad de desencadenar mi plan de protección, pero no quería arriesgarme a ser forzado a luchar contra uno de mi rebaño o compañeros de casa hasta la muerte solo porque su presencia activó accidentalmente mis protecciones. Además de eso, siempre existía la posibilidad de que los magos que no tenían una relación real con la Torre del Reloj tropezaran con mi campo delimitado por casualidad también. Me tomó unos días resolverlo, pero la solución que finalmente encontré fue introducir un retraso en el casting de Adam Gabla.
Ya me las había arreglado para trabajar en un GEAS, para forzar a ambos combatientes a una ubicación específica, y el resultado final fue dar una oportunidad para que el hechizo fuera cancelado. El desencadenante para liberar el hechizo fue que quien lo había activado se disculpara por romper mi protección original. Estaba obligado a ofrecerle a cualquiera atrapado por mis protecciones una oportunidad de hacer las paces. Si lo hicieran, los GEAS de ambos serían liberados. Si se negaban, entonces no había más escapatoria de la pelea. El desencadenante para liberar el hechizo fue que quien lo había activado se disculpara por romper mi protección original. Estaba obligado a ofrecerle a cualquiera atrapado por mis protecciones una oportunidad de hacer las paces. Si lo hicieran, los GEAS de ambos serían liberados. Si se negaban, entonces no había más escapatoria de la pelea. El desencadenante para liberar el hechizo fue que quien lo había activado se disculpara por romper mi protección original. Estaba obligado a ofrecerle a cualquiera atrapado por mis protecciones una oportunidad de hacer las paces. Si lo hicieran, los GEAS de ambos serían liberados. Si se negaban, entonces no había más escapatoria de la pelea. Todavía esperaba vagamente que el hombre frente a mí se rindiera y se fuera a casa, pero si hubiera logrado localizarme y llegar tan lejos, realmente dudaba que eso realmente sucediera. Al hombre frente a mí no parecía importarle mis amonestaciones. Juvenil. Farfulló indignado. Pequeño cachorrito insolente. No te atrevas a sermonearme sobre las obligaciones de los duelistas. Me he mantenido invicto en más de 50 partidos. Además, soy el heredero de la casa Archibald. Eso realmente logró que mi ceja se levantara. Había oído que Kainet era considerado el prodigio indiscutible de su generación, señalé. ¿Por qué tu familia te nombraría a ti y no a él como heredero? Ser el heredero de una familia magi significaba ser el que recibiría el escudo mágico de la familia. Las crestas mágicas fueron la cristalización de los estudios mágicos de un linaje. Los magos pasaban sus vidas persiguiendo y dominando una forma de magia, y luego usando rituales de los que no estaba muy consciente, grababan el hechizo en su propia carne. Después de eso, la cresta funcionaría casi como un segundo circuito mágico, permitiendo que el cuerpo canalice incluso más prana de lo que alguna vez hubiera sido capaz con sus propios circuitos. Más que eso, también funcionaron casi como hechizos preparados previamente. Todo lo que se necesitaría para lanzar la hechicería del circuito era simplemente canalizar Oda a través de él, lo que permitiría al usuario pasar por alto los encantamientos y rituales que normalmente se requieren para lanzar. Sabía con certeza que una buena cantidad de la propia cresta de Rin estaban dedicadas a hechizos que afectaban el cuerpo, siendo su favorito su infame Gandr, una maldición de enfermedad que había dominado hasta el punto en que en realidad era capaz de lograr suficiente fuerza para dañar objetos inanimados que no eran capaces de enfermar. Yo mismo no tenía un crest, ya que Kiritsugu nunca me había pasado el suyo, pero incluso él no había tenido mucho de uno para empezar. Cuando la asociación de magos tomó el cuerpo de su padre, solo permitieron que se le pasara una quinta parte de la cresta de su familia. El resto, bueno, el padre de Kiritsugu había recibido una designación de sellado después de todo. Tenía pocas dudas de que en algún lugar del corazón de la torre del reloj, incluso ahora, se estaba estudiando o experimentando. El rostro de Archibald se puso rojo ante mi observación casual, y pude distinguir sus dientes rechinando frente a mí. Por lo que parecía, aparentemente lo había enfurecido demasiado para formar palabras coherentes. Pasaron unos momentos de silencio antes de que finalmente hiciera la conexión. Él había sido el heredero, ¿no? Negué con la cabeza, conectando los puntos. Pero si murió durante la Guerra del Grial, entonces debería haber sido su descendencia quien recibió la responsabilidad de la cresta para convertirse en el próximo heredero. Aún no había pasado su crest. Mi voz era plana e impersonal mientras analizaba la situación. Lo que significa que deben haber sido capaces de salvar al menos partes de su cuerpo para injertarlas en ti. Eso hizo que el rencor de Archibald contra mi padre fuera mucho más comprensible que simplemente haber matado a su hermano.
Después de todo, las crestas eran la cristalización de generaciones de investigación y esfuerzo, y permitían que el poder del portador superara con creces el de sus propios circuitos. Si no hubieran podido recuperar la cresta en su totalidad del cuerpo de Kainet, la casa de Archibald literalmente habría perdido décadas de poder y habilidad. Probablemente tomaría 2 o 3 generaciones antes de que finalmente lograran recuperarse donde alguna vez estuvieron. El hombre bien vestido frente a mí gruñó. La mano que agarraba su pañuelo cayó a su costado, el puño allí formado temblaba por la fuerza con la que lo estaba haciendo. No finjas que no sabes nada al respecto, aprendiz. Su ira hizo que su voz fuera casi incomprensible. Lo que sea que haya hecho esa serpiente traicionera, lo hizo concienzudamente. No había parte de la cresta que pudiera salvarse. Ahora suelta cualquier pequeño truco que estés usando para detener mi mano para que pueda matarte, o huir como el cobarde que eres. Emilia. Su admisión del destino del escudo de armas de su familia fue suficiente para sacarme un pequeño suspiro a pesar del hecho de que actualmente estaba en modo de batalla. La destrucción absoluta de la cresta de Archibald. Era algo que incluso alguien como yo, un mago de tercera categoría sin una historia real propia además de lo que había asumido cuando tomé el nombre de Milla, podía entender. Fuera lo que había hecho Kiritsugu, efectivamente había destruido el Archibald. La familia podría haber conservado su investigación, podría tener la capacidad de reconstruirse algún día, pero por ahora estaban comenzando de nuevo desde cero. Toda su larga historia se había vuelto discutible, ahora no eran más que magos de primera generación como yo con un par de libros útiles. Y lo divertido fue que esta vez no fue culpa de mi padre. Era de Archibald. Debería haber estado preparado para enfrentar la muerte y asegurarse de que su legado ya estuviera asegurado. Que no había querido decir que ni siquiera había considerado la posibilidad de morir. ¡Qué arrogancia! La destrucción del legado de la familia Archibald estaba sobre los hombros del hermano de este hombre. Por supuesto, no había forma de que pudiera convencerlo de eso. Cerré mis ojos brevemente, y cuando los abrí le pregunté al furioso hombre bien vestido frente a mí, ¿te disculparías por destruir mi protección? No habría forma de que yo lo disuadiera de esto. Las únicas formas en que el hombre frente a mí salía de este parque era después de pisotear mi cadáver mutilado en una bolsa para cadáveres. Archibald pareció enfurecerse aún más por mi pregunta. No lo culpé. Él acababa de admitir que culpaba a mi familia por la destrucción de la suya, y yo le estaba pidiendo que se disculpara por destruir una patética, apenas funcional a sus ojos, pupilo. No, lo haré, sin duda comenzó a planear otra diatriba en la que maldijo el nombre de mi padre antes de que lo interrumpiera con un sable en la cabeza a casi 97 millas por hora. Esta había sido una de las primeras habilidades que Archer había lanzado y que había logrado reproducir a partir de ahora. My Reality Marble, un Unlimited Blade Works, sirvió como depósito para una grabación de cada hoja que he visto. Trazar era a lo que me refería el proceso de realizar esas copias en el mundo real. Tenía 8 pasos, juzgando el concepto de creación, hipotetizando la estructura básica, duplicando el material de composición, imitando la habilidad de su fabricación, simpatizando con la experiencia de su crecimiento, reproduciendo los años acumulados y superando cada proceso de fabricación. Normalmente, esto sería suficiente para mí para recrear una espada, pero eso era todo lo que podía hacer era recrearla. Al principio no era capaz de hacer mis espadas de otra forma que no fuera con mis manos. Ahora, en lugar de simplemente recrear un arma en mi mano, pude recrearla en un radio de 2 docenas de metros a mi alrededor. Y fue aún más simple para mí agregar algo tan básico como deslizar un rasgo como moverse a la velocidad de una bola rápida bien lanzada en el paso, simpatizar con la experiencia de su crecimiento. Las espadas son, naturalmente, cosas muy pesadas, y la física simple limita la velocidad a la que una persona normal sin mejoras puede lanzar algo tan torpe como 4 pies de acero, sin mencionar que la forma de una espada hace que sea difícil garantizar que el arma una vez lanzada hacer algo más que rebotar en su objetivo, incluso si logra golpearlo. La espada que había creado y lanzado en el momento en que Archibald negó mi pedido de disculpa e invocó nuestro combate a muerte no estaba cargada con esos 2 pequeños hechos sobre las espadas.
Voló más rápido y con más precisión de lo que cualquier ser humano podría esperar lograr. Tuve un breve momento para esperar que esto fuera suficiente, que él no pudiera reaccionar a tiempo, y esta batalla llegaría a su fin rápidamente. Después de todo, tenía que estar en casa al menos a las 5 si quería asegurarme de que la cena estuviera lista a tiempo. Aunque no fue suficiente. Archibald había mencionado anteriormente que había sido el vencedor en más de 50 duelos, y sus reflejos se mostraron a tiempo para actuar. La mano sobre su jarrón se abrió y rápidamente cantó: Fervor, Meisankis. Automato Portum Defensio. Incluso cuando mi primer ataque estaba a solo unos metros de terminar esta pelea, el jarrón al lado de Archibald estalló, una corriente de plata como la luz de la luna licuada estalló para encerrar al hombre bien vestido en una esfera parcial. Interceptó mi hoja lanzada sin esfuerzo, y la punta de mi espada ni siquiera la rasguñó, simplemente encontró la superficie curva y se deslizó en el aire, donde se disolvió rápidamente cuando solté la hoz que la mantenía unida. Una espada de 4 libras golpeando el punto primero a casi 100 millas por hora debería haber sido suficiente para perforar un bloque de motor en un automóvil, y cualquier defensa que Archibald logró erigir a tiempo la desvió como si fuera nada. ¡Ja! Escuché al hombre dentro de la esfera graznar cuando la extraña sustancia plateada comenzó a bajar de su forma anterior. ¿Ves el poder de mí? Fue todo lo que dijo antes de darse cuenta de que había cerrado la docena de metros entre nosotros. Cansó una sombra negra en mi mano izquierda y vaculla un brillo plateado en mi mano derecha. Sus ojos se entrecerraron cuando los dos cortaron para apartar su cabeza de su hombro, pero una pequeña mueca brotó en su regazo también. Una vez más brotó la reluciente pared de plata, y ambas espadas se detuvieron al instante. Desde adentro volví a escuchar su voz, amortiguada por la barrera que obstruía. Dilectus incursión. Ya me estaba moviendo cuando pronuncié la primera sílaba, mi cuerpo reforzado puso la mayor distancia posible entre mi enemigo y yo. Lo que sea que estaba diciendo era obviamente algún tipo de hechizo u orden, ya a juzgar por la última expresión que había visto en su rostro, lo más probable es que no fuera algo bueno para mí estar cerca. En el momento en que su invocación se completó, el metal líquido, el mercurio que finalmente identifiqué, fluyó de nuevo. Tuve que bajar casi hasta el suelo mientras corría, cuando un látigo delgado y flexible emergió de la esfera, cortando horizontalmente el aire apuntando al lugar en el que había estado parado hace solo unos momentos. La punta misma del delgado arco de mercurio atravesó uno de los árboles cercanos, cortando el grueso tronco casi por completo con la facilidad de un cuchillo caliente a través de la mantequilla. No creas que solo porque Archibald comenzó, la cúpula a su alrededor se derritió una vez más para comenzar a formar un charco a sus pies cuando lo interrumpí una vez más. Cuando sus ojos quedaron ocultos por sus propias defensas, proyecté una vez más. Estar tan cerca de mi enemigo podría haberme puesto en peligro de su contraataque, pero también lo había llevado casi al centro de la esfera de mi habilidad para crear espadas. 9 espadas ya se estaban formando a su alrededor, apuntándolo desde todas las direcciones. Con un pensamiento se acercaron tan rápido como lo había hecho mi ataque original. Nuevamente, al igual que la primera vez, fueron derrotados, la esfera lo rodeó esta vez por completo. Incluso mientras permanecía a salvo, los tentáculos azotaron el lugar en el que una vez estuve solo para descubrir que ya me había ido. Lo rodeé, todo el tiempo manteniendo mi lluvia de acero atacando sus defensas. Cuando peleé por primera vez con Gilgamesh al final de la Guerra del Grial, un asalto implacable como este me habría sido imposible. Eso fue cuando todavía estaba trabajando bajo la impresión equivocada de la naturaleza de mis circuitos. Había pasado toda mi vida hasta ese momento creyendo que para usar mi hechicería tenía que construir cuidadosamente un circuito con mis propios nervios, un proceso doloroso y peligroso. Incluso una vez que descubrí que ya tenía circuitos presentes y que todo lo que tenía que hacer era abrirlos en lugar de crearlos, todavía me aferraba a la creencia de que solo tenía un circuito. No fue hasta la primera vez que lancé un Limited Blade Works que ni siquiera se me ocurrió el concepto de que podría tener más de uno de los canales místicos en mi cuerpo. Ahora, sin embargo, ahora sabía la verdad. Había sido una de las primeras pruebas que Rin me había hecho cuando me convertí en su aprendiz.
No era solo un circuito lo que tenía. Eran las 27. Para rastrear correctamente un arma, se tenían que llevar a cabo los 8 pasos, pero no tenían que usarse de inmediato. Gilgamesh había sido capaz de decir en ese momento cuando rastreé 17 de sus tesoros a la vez cuántos de sus tesoros había copiado. Pero rastrear no era todo lo que había que hacer. Después de todo, rastrear era solo preparar el arma en mi cabeza. Proyectar fue la habilidad que usé para manifestarlos adecuadamente en el mundo real, una forma mucho más eficiente del aire de gradiación que otros magos usaron para formar su ol. Durante mi confrontación con el rey de los héroes, me había limitado a proyectar solo una hoja a la vez, debido en parte a mi inexperiencia con la técnica y en parte a las limitaciones de mi energía mágica. Ahora, sin embargo, después de años de entrenar con Rin, todavía no podía utilizar mis 27 circuitos. Pero ahora podría usar hasta 17 a la vez. Además, por el momento no había necesidad de que usara algo tan agotador como un noble fantón. Las cuchillas que estaba lanzando a Archibald eran simples y mundanas que podía rastrear en cuestión de momentos, y efectivamente podía proyectar hasta 3 de forma segura, 4 en un apuro, a la vez desde cada circuito. Mientras lo mantuviera en este nivel, podría crear entre 51 y 98 de mis espadas actuales a la vez. Más que suficiente para mantener a mi enemigo perpetuamente encerrado en sus propias defensas. Y pude proyectar efectivamente hasta 3 de forma segura, 4 en un apuro, a la vez desde cada circuito. Mientras lo mantuviera en este nivel, podría crear entre 51 y 98 de mis espadas actuales a la vez. Más que suficiente para mantener a mi enemigo perpetuamente encerrado en sus propias defensas. Y pude proyectar efectivamente hasta 3 de forma segura, 4 en un apuro, a la vez desde cada circuito. Mientras lo mantuviera en este nivel, podría crear entre 51 y 98 de mis espadas actuales a la vez. Más que suficiente para mantener a mi enemigo perpetuamente encerrado en sus propias defensas. Hasta ahora, cada espada que le lancé a Archibald fue apartada sin esfuerzo por su brillante protección, pero mantuve la presión de todos modos. Puede que no sea suficiente para lastimarlo en este momento, pero lo mantuvo completamente aislado del entorno por su propio muro. Incluso mientras daba vueltas a su alrededor, sus ataques similares al látigo permanecieron enfocados en el área en la que me había visto por última vez. No ganaría con este ataque de embestida, pero me permitió ganar tiempo para tratar de encontrar una forma de esquivar sus defensas sin darle la oportunidad de contraatacar. Estaba completamente en el lado opuesto del claro, desde donde se concentraban los contraataques de Archibald cuando escuché su voz nuevamente. Automato por tu quaerere, su orden ahogada llegó a mis oídos, entrecerré los ojos y aumenté el número de espadas que le lanzaban de 9 a 20. Mis circuitos comenzaron a calentarse dentro de mí a medida que se calentaban con el poder que fluía a través de ellos. Incluso mientras seguía bloqueando mi ataque de presión, surgió una nueva serie de zarcillos, casi una docena de ellos de no más de 1 centímetro de grosor, que se alejaban rápidamente de él en todas direcciones. Me preparé para esquivar cuando uno de ellos se acercó a mí, pero antes de que se acercara lo suficiente como para convertirse en una amenaza, se congeló, y todos los zarcillos delgados inmediatamente comenzaron a retirarse hacia el orbe de Mercurio. Tuve un momento para tratar de descifrar lo que eso implicaba antes de que los látigos que habían estado ocupados erradicando la mayor parte de la vida vegetal en el otro extremo del claro se retiraran y un brillante arco de plata se lanzara directamente hacia mí. Me las arreglé para levantar tanto a Kansou como a Bakuya a tiempo para mantener mi cabeza pegada a mis hombros, pero el poder detrás del zarcillo me obligó a retroceder, casi perdiendo el equilibrio. Maldita sea, Shirou, me maldije incluso mientras luchaba por recuperar el equilibrio, esquivando y bloqueando los ataques de seguimiento mientras luchaba por salir del alcance. Por supuesto, cualquiera que haya diseñado una defensa como esa habría encontrado una forma de eludir el potencial obvio de ser cegado por su propia hechicería. Esos últimos zarcillos deben haber sido algún tipo de función sensorial. Ahora que estaba demasiado ocupado tratando de estar un paso por delante de ser abierto por el letal flujo de mercurio para mantener mi bombardeo, la esfera de mercurio se disolvió lentamente, revelando la sonrisa de superioridad de Archibald.
Ahora bien, continuó, finalmente siendo capaz de completar una oración ya que actualmente estaba a la defensiva. Contempla el poder de mi código místico. Fue creado originalmente por mi hermano, quien lo trajo consigo para el ritual Eavenstouch, se jactó Archibald, usando el nombre arcaico de la Guerra del Grial. Si bien la Guerra del Grial era en mi mente un título mucho más apropiado para el rito sangriento, originalmente pretendía ser nada más que un ritual para lograr la tercera hechicería, la materialización de un alma, conocida como la sensación del cielo. El arrogante aristócrata levantó una mano para pasarla por su cabello en lo que probablemente pretendía ser un gesto de arrogancia solo para detenerse cuando se dio cuenta de que todavía estaba agarrando su pañuelo arrugado. Parecía que ser empujado hacia atrás fue suficiente para calmar su ira anterior a niveles manejables y una vez más comenzó a continuar con sus aires pomposos. Defensa inexpugnable combinada con una ofensiva imparable y una capacidad de detección superior. ¿Lo entiendes ahora, aprendiz? Se burló de mí usando mi título oficial de mi tiempo en la torre del reloj. Seguramente no hay otro método para derrotar a tal herramienta que la traición. No sé qué tipo de engaño empleó tu padre, pero ahora puedes pagar el precio de su insolencia. Un código místico. Un artefacto o arma empuñada por magos, herramientas mágicamente preparadas que se utilizan para fortalecer las habilidades normales de un mago o para realizar una función específica. A Rin le gustaba mucho usar joyas como códigos, acumulando su energía innecesaria dentro de ellas hasta que necesitaba hacer algo que requería más energía de la que normalmente podía producir. Nunca había visto un código como este antes. Esto realmente fue un poco increíble de hechicería, combinar los tres rasgos que Archibald había descrito en un paquete versátil. Casi me dieron ganas de elogiarlo, que era lo que sin duda esperaba que comenzara a hacer. Lo más parecido que tenía a un código místico adecuado en este momento era la lavadora medio terminal que estaba en mi taller. Me pregunté si habría valido la pena el esfuerzo de cargarlo hasta aquí solo para poder ver la expresión de su rostro cuando se dio cuenta de lo que era. Archibald había dicho que había sobrevivido a más de 50 duelos. Los duelos entre magos eran oportunidades para que los magos mostraran sus habilidades y poderes. En su mayoría consistían en que cada uno de los combatientes se turnaba, lanzaba sus ataques a sus oponentes y defendía lo mejor que podía. No era raro que los duelistas estuvieran más preocupados por desentrañar el misterio de la técnica contra la que estaban luchando que por ganar la batalla, incluso si la derrota significaba la muerte en un duelo. Si uno de los duelistas lograba desentrañar la nave que se estaba utilizando contra ellos, con frecuencia se regodearían de haberlo hecho, o incluso elogiarían a su oponente por su ingenio y habilidad. Eso explicaría por qué el aristócrata frente a mí estaba tan preocupado por tratar de decir una palabra antes cuando asumí la ofensiva. Sin duda lo consideró simplemente una cuestión de que yo le diera su turno para tratar de impresionarme antes de que me matara. Ahora que se las había arreglado para tomar la ofensa, en lugar de usar uno de sus otros hechizos para acabar conmigo mientras estaba fuera de balance, simplemente estaba esperando que yo cayera en su código. En muchos sentidos, los duelos entre magos me recordaron el plan Sekirei. Conflictos estructurados y vagamente corteses con reglas de etiqueta tácitas que ambas partes se adhirieron en su mayor parte. Al final, ambos parecían nada más que juegos de apuestas altas. Desafortunadamente, no juego juegos. Y desafortunadamente para Archibald, había elegido intentar matarme usando un arma. Si simplemente se hubiera apegado a la hechicería normal como un gandro su elemento, nunca sería capaz de hacer lo que estaba a punto de hacer. Sigue, murmuré mientras continuaba con mi intento fortuito de defenderme de los látigos mientras me retiraba fuera de su alcance. Archibald pareció reconocer mi intento de retroceder para tener suficiente espacio para trabajar y se entretenía emparejando cada paso hacia atrás que yo daba con uno hacia adelante. Análisis estructural, continué. Fue la primera hechicería que manejé, y mi mejor y más antigua habilidad, un hechizo que me permitió analizar con el mayor detalle la construcción de lo que fuera que estaba apuntando. Era lo que estaba usando para ganarme la vida como reparador, siendo capaz de comprender incluso los electrodomésticos más oscuros y desactualizados e identificar exactamente qué les pasaba en segundos.
Fue la base de mi Reality Marble, una habilidad que había dominado hasta un punto en el que mi comprensión probablemente estaba justo por debajo del nivel de la hechicería, yendo más allá incluso de los componentes físicos, elementos espirituales, mágicos e incluso históricos de lo que fuera a lo que apuntaba. Mi padre me había dicho una vez que era una habilidad completamente inútil para un mago. Había dicho que nunca serviría para ningún tipo de propósito en una batalla entre magos. Si yo fuera del tipo más vengativo y mi padre todavía estuviera vivo, aprovecharía el momento para señalar con el dedo y decirle, ¡ja! Incluso mientras continuaba defendiéndome de los ataques en mi mente, ya podía ver los detalles del código místico frente a mí. Estaba compuesto de más de 300 libras de mercurio puro, sin estructura de soporte y sin otros elementos materiales. La magia que entró en él fue un poco más difícil de entender, pero en comparación con algo como la composición de un fantasma noble, fue solo un esfuerzo mínimo. Este código frente a mí requería afinidad tanto con el viento como con el agua para usando la presión del viento y el flujo del agua para dar forma a la masa de mercurio. Reaccionaba automáticamente a cualquier ataque, tal vez como resultado de algún tipo de encantamiento innato, similar al guardián de intención que mi padre había dejado en la propiedad de Milla, pero requería concentración para usarlo para atacar o buscar. Todo dicho y hecho, no era nada que pudiera usar por mi cuenta, incluso si intentara recrearlo. Simplemente no tenía la habilidad o la afinidad elemental necesaria para crear o controlar adecuadamente algo como esto. Sin embargo, el análisis había hecho su parte. Archibald echó la cabeza hacia atrás y se rió cuando escuchó mi conjuro. ¿Análisis estructural? ¿De verdad? ¿Es esto lo mejor que pudo lograr el hijo del Magus Killer? Bajó la cabeza para darme una sonrisa condescendiente. Por otra parte, supongo que todo lo que realmente eres es un aprendiz, y uno sin valor. Alguien así no tendría ninguna posibilidad contra el poder y la habilidad de la familia Archibald. Hizo un gesto con una mano, sin duda destinado simplemente a dramatismo en lugar de cuestiones de control. Entonces, si no hay nada más que puedas hacer, lo haré rápido. En el momento en que comenzó lo que pensó que sería el movimiento final, estaba lista para él. Incluso cuando el látigo que pensó que acabaría conmigo se formó en el borde de la piscina de mercurio que lo rodeaba, permití que Kansou desapareciera de mi mano. El látigo que tenía la intención de interceptar continuó sin interrupción hacia mí, y moví la cabeza lo suficiente como para proteger mi vida, aunque la punta cortó profundamente en mi mejilla. Casi podía escuchar el ruido que hacía cuando acariciaba mi pómulo, aunque era más probable que fuera la vibración del toque zumbando en mi cráneo que un ruido real. Con mi mano ahora libre tracé mi dedo en el aire, esbozando los dos personajes cuyos nombres susurrí. Ansus. Tiwas. Las runas rara vez se usan en combate. El simple hecho del asunto era que simplemente no eran efectivos contra otras personas, y eran más útiles para preparar códigos místicos y aún no he logrado descifrar esto, lanzar hechizos de mejora en uno mismo. Era demasiado fácil que sus efectos fueran superados por la resistencia mágica innata de un mago enemigo, e incluso si estuviera tratando de lanzarlo sobre Archibald en este momento, lo único que lograría sería activar el mecanismo de defensa automático. La hechicería que animaba el mercurio simplemente habría bloqueado el hechizo con la mínima cantidad de fuerza necesaria. Sin embargo, ese mismo mecanismo de defensa solo funcionaba cuando el mago que lo empuñaba estaba amenazado. En cambio, apunté directamente a la base del tentáculo mientras las dos runas que había descubierto por accidente no se llevaban bien brillaron por un momento, grabadas a distancia en el mercurio. Fueron visibles solo por un momento, representaciones brillantes de mi hechicería. Luego explotaron con una fuerza satisfactoria. El código solo se ajustó automáticamente a las medidas defensivas en la protección de su portador. No tenía tales habilidades de autopreservación por sí mismo. La fina pieza de mercurio que conectaba el resto del látigo con la masa central se cortó y, en un instante, todo el látigo se derritió y cayó al suelo como lo haría cualquier otro líquido inerte en un chorro reluciente. Archibald miró en estado de shock donde una parte de su código supuestamente imbatible ahora yacía inútil. ¿Qué? Empezó a decir, antes de que mi repentino movimiento atrajera su atención de nuevo a mí.
Sus ojos se abrieron y su sorpresa creció cuando se dio cuenta de que ya no estaba sosteniendo a Bakuya tampoco, y que no estaba corriendo con las manos vacías directamente hacia él. Instantáneamente, otro juego de látigos vino hacia mí, muy probablemente como una respuesta instintiva a mi carga inesperada. ¿Qué vas a? Lo intentó de nuevo antes de detenerse una vez más, ya que en lugar de hacerme retroceder como pensó que lo harían, simplemente esquivé el nuevo asalto, agachándome bajo un látigo y girando fuera del camino de un segundo, sin retrasar mi carga en lo más mínimo. No había estado simplemente bloqueando sus ataques y huyendo antes. A pesar de toda la versatilidad en la función que su código trajo a la mesa, en realidad no tenía mucha variedad en sus habilidades ofensivas. Los látigos debían formarse en el borde del círculo de mercurio que formaba su código cuando no lo estaba protegiendo, y desde allí necesitaban acumular fuerza centrífuga girando para volverse peligrosos. No podían cambiar de dirección una vez que su camino había sido establecido. Eran rápidos, sí, y también peligrosos, pero todo mi estilo se basaba en juzgar de dónde vendría un ataque y bloquearlo incluso antes de que se lanzara. Contra estos látigos de cuchillas, que casi me transmitían dónde iban a golpear, el único problema había sido aprender qué tan rápido podían ser, y dónde era más probable que mi oponente los apuntara. Después de pasar unos minutos escuchando al mago frente a mí burlarse de mí mientras aprendía su sincronización, estaba listo para arriesgarme a acercarme lo suficiente nuevamente para mi próximo ataque. Supongo que en términos de duelista significaba que ahora era mi turno. Odiaba cómo eso me hacía sentir que estaba jugando con sus estúpidas percepciones de cómo se suponía que iba a ser esta pelea, pero al final así fue como fluyó la batalla. Aún así, eso no significaba que estaba limpio todavía. Independientemente de lo bien que pudiera leer los movimientos, eso no significaba que iba a ser capaz de bloquear todos los ataques que ahora se formaban frenéticamente. Archibald pareció darse cuenta de que me estaba acercando, y tal vez una parte de él sintió que cuando lo alcancé, esta batalla probablemente había terminado. Sus ojos ya muy abiertos lograron estirarse aún más, mostrando el blanco completamente alrededor de sus pupilas, y la cantidad de látigos que se formaban se duplicó. No había forma de que saliera ileso de esta carga, y con la fuerza y la agudeza de esos zarcillos, cualquier ataque que me golpeara de lleno probablemente me cortaría en pedazos. Mi cuerpo está hecho de espadas, dije entre dientes mientras me obligaba a moverme más rápido y concentrarme en mi área. El hierro es mi sangre, y el vidrio es mi corazón. Ya podía distinguir el ataque que no sería capaz de esquivar. Estaba tal vez a una docena de pies de Archibald, que ahora retrocedía, mis extremidades reforzadas se cerraron más rápido de lo que él podía escapar. Hubo 4 ataques que me pondrían en peligro antes de que pudiera alcanzarlo. Uno que viene directamente desde arriba, fácilmente esquivado. El segundo acercándose a mis pies, un escalón bien colocado me permitiría pasarlo por encima. Los 2 últimos venían de ambos lados en un ángulo ascendente que me cortaría en 2 desde la cadera hasta el hombro. Solo había tiempo para esquivar a uno de ellos, y si bien podría volver a rastrear a Kansou y usarlo para bloquear, eso me obligaría a retrasar mi ataque y le daría tiempo a Archibald para obtener la distancia suficiente para estar lo suficientemente seguro para otra ola de ataques. Si eso sucediera, no había razón para pensar que no sería más cauteloso al negarme una oportunidad como esta nuevamente. Entonces, con el golpe final acercándose, desplegué mi Reality Marble. Mármol de la realidad. Es algo tan simple de decir y, sin embargo, las palabras no son suficientes para describir adecuadamente lo que realmente era una cánica de realidad. Una cánica de realidad era un campo acotado innato. Innato, como en él era un aspecto fundamental de mí mismo. Un Unlimited Blade Works no era un hechizo o un efecto. Era una percepción, un punto de vista. No fueron solo unos breves momentos en los que pude obligar a un enemigo a enfrentarse a mí en un lugar elegido, esa vasta llanura desolada llena de espadas. Era un estado de ser, una reestructuración de la realidad misma de acuerdo con mi propio punto de vista.
Una canica de realidad en su ocurrencia más común fue la percepción alienígena de la realidad por parte de algo que no era humano, como un demonio o un elemental, siendo transportado y sobreescribiendo el tejido básico de la existencia misma. Reality Marbles era una magia prohibida, y había una razón por la que estaba prohibida. No fue por el poder que le otorgó a su portador o la gran cantidad de esfuerzo o entrenamiento que la mayoría de los magos tuvieron que poner para lograr uno. Estaba prohibido porque para remodelar verdaderamente la percepción de la realidad, para alterar verdaderamente la base misma del punto de vista de uno de toda la creación lo suficiente como para lograr la hazaña, bueno, había una razón por la que solo ha habido 6 ocurrencias registradas de un humano puro como yo mismo lográndolo. Esa razón tenía que ver con el número de personas que habían muerto o se habían vuelto locos tratando de lograr lo que me había encontrado, por lo que debe parecer casi un accidente. Creo que Rin, antes de que supiera acerca de mi habilidad, antes de que considerara la posibilidad de que yo tuviera ese rasgo, lo expresó mejor. Estaba distorsionado. Todavía no podía manifestar un Limited Blade Works, no en el mismo alcance que Counter Guardian Emilla podía. Fue en parte debido a mi falta de poder. Simplemente no tenía la capacidad mágica en ese momento para atraer a un enemigo a mi percepción alterada del mundo. Tal vez, algún día, si entrenaba hasta que pudiera usar hasta el último de mis circuitos mágicos al máximo, tal vez entonces podría hacerlo. Por otra parte, la otra razón por la que no pude manifestarlo bien podría tener que ver con la percepción. Archer había sido el que descubrió originalmente nuestro Reality Marble después de todo. Él fue quien minuciosamente reveló nuestra naturaleza a través del fuego, el derramamiento de sangre y el sufrimiento. Después de todo, la hechicería estaba influenciada por la percepción. Arya no estaba allí solo para el espectáculo. No había ningún encantamiento establecido que invocara automáticamente el maná del mundo que lo rodeaba. La hechicería se trataba de ponerse uno mismo en la mentalidad adecuada, de enfocar la voluntad y la creencia de uno en las reglas establecidas que se habían definido para eludir las leyes fundamentales de la realidad, para lograr lo que los magos llamaban misterios, hechizos. Archer realmente había creído en su invocación cuando llamó a nuestro Reality Marble al mundo. Esa creencia allí mismo fue suficiente para darle poder a su hechizo. Yo no tenía esa convicción. No todavía, de todos modos. Sabía que algún día podría tener la misma fe y concentración para lograr una manifestación completa de un Limited Blade Works como lo había hecho antes con la ayuda de Rin durante mi confrontación final con Gilgamesh. Pero todavía tenía mucho camino por recorrer antes de poder manejar eso. Sin embargo, lo que podía hacer era cambiarme a mí mismo de acuerdo con mis propias percepciones internas. Esa fue una hazaña que requirió significativamente menos concentración que alterar el mundo y un drenaje igualmente significativamente menor en Miol. Y así, en ese momento, mi encantamiento fue verdadero. Mi cuerpo realmente estaba hecho de cuchillas. Por solo un puñado de latidos, un Limited Blade Works se manifestó dentro de mí. Todavía me movía como un humano, pensaba como un humano, fundamentalmente era un humano, pero al mismo tiempo era algo que no era humano. Cuando el cuarto látigo plateado me golpeó, cortó instantáneamente la manga de mi camisa y luego también mi piel. Pero no fue más allá de eso. En lugar de músculos y carne blandos, no encontró nada más que acero puro, una red de hojas entrelazadas. Raspó la barrera de la falange, un ruido parecido al de las uñas en una pizarra, antes de que pudiera encogerme de hombros y desviarlo correctamente. A su paso, reveló un metal reluciente, opacado solo ligeramente por la sangre que mi piel desgarrada derramó sobre él. Durante los pocos momentos en que desplegué un Limited Blade Works dentro de mí, mi cuerpo estaba hecho de espadas. Los ojos de Archibald se abrieron cuando se dio cuenta de lo que había sucedido y luego se lanzó hacia arriba para encontrarse con los míos. Cuando se dio cuenta de que yo no era simplemente un aprendiz, o el hijo de su odiado enemigo, sino un mago que había logrado recibir una designación de sellado antes de la edad de 20 años por logros en hechicería prohibida y era un mago realmente peligroso. Entidad por mi cuenta, ya estaba dentro de su guardia, parado cara a cara con él y separado por menos de 3 pies.
Su código reaccionó a mi intento, formándose a su alrededor, bloqueando su rostro de mi vista, pero para entonces ya era demasiado tarde. Junté ambas manos, el arma trazada en mi mente ya estaba preparada para la proyección. Un momento después de completar su creación, lo empleé y solté un Limited Blade Works mientras lo hacía. Necesitaría todo el prana que pudiera reunir para esto, y atar Miot con mi Reality Marble solo se interpondría en el camino. Infractor. Grité, la daga vorpal iridiscente en mi mano apuñalando el mercurio líquido del código de mi enemigo. Infractor. Oh, cómo odié y admiré la delgada pieza de metal retorcido en mis manos. Fue Rule Breaker quien rompió mi contrato con Saber, lo que le permitió a Archer venir por mi vida después de traicionar a Rin. Rule Breaker, el arma de Medea de Colchis, el átame ritual que le otorgaron los dioses, una hoja especialmente inadecuada para el combate por su delgadez y fragilidad y, sobre todo, la hoja que era el pináculo absoluto del armamento anti-hechicería. Rule Breaker no estaba destinado a cortar carne. No, estaba destinado a cortar la magia. Era una daga que destruía todos los contratos, todas las ataduras. Con Rule Breaker no había ley mística que no pudiera ser terminada, no pudiera ser destruida. Contra la hechicería de cualquier tipo, sin importar su poder, sin importar los costos, Rule Breaker podría acabar con ella. No estaba seguro cuando comencé a probar las defensas de Archibald. Lo que fuera que estaba utilizando para defenderse, podría haber sido un hechizo o tal vez un arma conceptual, o cualquiera de una docena de otros misterios que se me ocurrieron. Por lo que sabía, podría haber tenido un fantasma noble genuino sobre él a través de algún tipo de hechizo. Contra un arma conceptual o un fantasma noble, Rule Breaker no habría tenido sentido. Ambos de esos dos eran cosas que existían más allá de la mera hechicería. Si hubiera sido un hechizo, quizás hubiera valido la pena usar Rule Breaker, pero tal vez no. Habría dependido de qué tan rápido podría haber reconstruido su misterio, y cuánto esfuerzo le habría costado hacerlo. Pero no. La obstrucción de Mercurio frente a mí había sido un código místico. El problema ahora venía con el precio. En el momento en que la hoja retorcida entró en contacto con la construcción de Mercurio que estaba usando mi enemigo, el momento en el que activé el noble fantasma que había adquirido de Caster, mis circuitos se quemaron. Rule Breaker fue considerado un noble Phantom de clase C. Eso tenía más que ver con las dificultades para utilizarlo que con su poder real. Era el último artefacto antimagia, ninguna otra creación débil hecha por el hombre podría igualar su verdadera habilidad divina para terminar con el trabajo de hechizos, sí. Pero eso vino con un precio. La taumaturgia se basaba en el intercambio equivalente. Rule Breaker podría romper cualquier contrato, anular cualquier hechicería y destruir cualquier creación mágica, pero esa habilidad no estaba exenta de un precio. Lo más importante era el hecho de que la hoja tenía que entrar en contacto con el hechizo en sí, una tarea nada fácil teniendo en cuenta lo insignificante que era realmente el noble fantasma, que no tenía más de un pie de largo y la mitad se desperdiciaba en las extrañas curvas vorpales de la hoja hace que el alcance total de Rule Breaker sea de unas 7 pulgadas. No tengo idea si cuando Caster usó Rule Breaker para romper los contratos de un Servant, pudo hacerlo porque el contrato que vinculaba al Servant con el Master era simplemente un hechizo que tenía un costo de maná relativamente bajo, aunque extremadamente complicado en su utilización. O si era porque tenía el poder de cientos de víctimas humanas drenadas detrás de ella para empoderarse. Fuera lo que fuera, había hecho que pareciera fácil violar las reglas del contrato que impuso la Guerra del Grial. Sin embargo, en mi caso, el código de Archibald era un artefacto poderoso y bien diseñado y estaba tratando de igualar la cantidad de magia que se había inyectado en su creación con solo 17 circuitos mágicos. Podía sentir el fuego quemar a través de mi alma mientras mis circuitos intentaban desesperadamente mantenerse al día con la demanda de magia que la pequeña daga en mi mano me estaba imponiendo. No muchos sabían que cuando un mago lanzaba hechicería, sus circuitos aumentaban la temperatura interna del lanzador, ya que la energía que fluía a través de los canales mágicos en el cuerpo de una persona los afectaba físicamente.
En el momento en que activé la daga, definitivamente pude sentir el conocimiento de ese efecto en todo mi cuerpo, mientras la sensación de tener acero fundido vertiéndose por mis venas me invadía. Apretando los dientes, lo ignoré y despiadadamente vertí la energía necesaria en mi hoja. No era más que la consecuencia de usar magia más allá de mi habilidad. No sería la primera vez que me obligué a superar mis límites. Y si tuviera mucha suerte, la disminución de mis circuitos fue suficiente para saber que mi estratagema había tenido éxito. Había estado cerca. La hechicería utilizada para crear ese muro impenetrable de mercurio había sido una cantidad considerable. Pero en el instante en que Rulebreaker se encontró con Mercurio, cuando bebió de mí demasiado para mi comodidad, las reglas y los hechizos que permitían que el código funcionara se rompieron limpiamente. Los zarcillos plateados que se agitaban y la barrera medio formar que protegía a mi enemigo de mi ira perdieron cohesión y cayeron al suelo de tierra apisonada que nos rodeaba. Salpicaduras del metal líquido fueron propulsadas en ondas a mi alrededor mientras las gotas ya en movimiento trazaban el camino que la física les había puesto solo para salpicar contra cualquier escenario que finalmente lograra detener su movimiento. Ahora mismo tenía otras cosas de las que preocuparme. Lo primero y más importante era la mano que Archibald sostenía frente a él, los dedos extendidos y la palma hacia mí mientras un encantamiento desesperadamente acelerado en lo que probablemente era latín, terminó en un chillido agudo de Ventus. Me hubiera gustado simplemente ignorarlo, llamar a Kansou, dejar de lado cualquier hechizo que estaba terminando y luego terminarlo con un rápido Bakuya en el pecho, pero eso no iba a suceder, no ahora. Mi cuerpo todavía estaba en llamas por derrotar su código. Incluso cuando reaccioné a la palabra final de su hechizo al obligar a mis piernas a empujar mi cuerpo hacia un lado y lejos de la mano, pude ver mi aliento humeando frente a mí como lo esperaría si estuviera exhalando en el aire. En medio de un invierno helado. Apenas logré lanzar mi cuerpo a un lado a tiempo para despejar el ataque de Archibald, pero aún así logró cortarme el hombro y el costado. Ya sea solo por la naturaleza del hechizo o por el hecho de que se había sorprendido demasiado por la repentina derrota de su código para preparar adecuadamente su hechicería, el ataque basado en el viento que me lanzó fue solo una fuerza contundente en lugar de un ataque cortante como la mayoría de los hechizos de ese elemento tendían a. Si hubiera sido un viento de navaja, muy bien podría haberme cortado el brazo entre el codo y el hombro. Tal como fue, la fuerza del golpe fue suficiente para hacerme perder el equilibrio cuando la mitad de mi cuerpo trató de ir en una dirección mientras que el resto se vio obligado repentinamente a moverse en la otra dirección. En lugar de tratar de luchar contra el movimiento, rodé con él, dejando que mi cuerpo cayera al suelo para poder dar 2 vueltas antes de recuperar el control de mí mismo y levantar mi cuerpo a 4 patas en el suelo en una posición de velocista. Estaba listo para lanzarme hacia o lejos de Archibald, otra docena de espadas simples y Kansou y Bakuya estaban listos para ser proyectados cuando me congelé. Archibald parecía confundido por algo, su boca se abría y se cerraba mecánicamente. Ladeó la cabeza hacia un lado, mirándome con consternación antes de finalmente mirar hacia abajo, con una mano tocando su pecho. Salió brillante y húmedo, manchado de carmesí por la sangre que brotaba del nuevo e inesperado agujero que se había formado allí. Sus ojos dejaron la herida y viajaron al suelo frente a él al mismo tiempo que los míos. Allí, enterrado en la tierra había un carámbano de 1 pie de largo, las gotas del fluido vital que lo manchaban comenzaban a trazar lentamente su camino a lo largo de su longitud. Al otro lado del claro, con el brazo extendido, Akitsu habló. No permitiré que lastimes a mi amo, le informó al moribundo Archibald, una frialdad en su voz que reflejaba bien su elemento y un muro de muerte helada, afilada como una navaja, ya preparado detrás de ella. Se había formado un círculo de escarcha a su alrededor, cualquier planta que tuviera la mala suerte de quedar atrapada dentro ya no era más que una frágil escultura de hielo, y la niebla que comenzaba a formarse a su alrededor se estaba volviendo lo suficientemente espesa como para oscurecer su cuerpo. Sería lo último que la Magus confundida escucharía cuando la pálida Sekire y bajó su mano extendida y la tormenta de fragmentos de navajas que había preparado se desató. Era como una avalancha, si alguna vez hubo una avalancha compuesta de nada más que muerte afilada como una aguja en lugar de rocas sueltas y tierra.
daga tras daga cortaron a los magos desprevenidos, y un flujo interminable de ellos atravesó su centro y flancos, dejando pedazos de carne suelta tras ellos. Nunca antes había visto un cuerpo pasar por una trituradora de madera, pero si lo hubiera hecho, estaba bastante seguro de que se habría visto algo similar a la forma en que el mago frente a mí se disolvió, bajo el feroz ataque que cayó sobre su espalda desprevenida. Al menos, tenía que darle a Kitsu esto. Cuando decidió matar a alguien, lo hizo de una manera muy completa. El silencio se apoderó del pequeño claro del parque, roto solo por los ruidos de la ciudad que lo rodeaba, el estruendo de los autos y el suave murmullo de voces lejanas. La pelea había durado como mucho 10 minutos, y aparentemente había elegido bien el campo de batalla porque, a juzgar por la falta de gritos de horror, nadie aparte de Akitsu y yo había sido testigo de ello. Permanecí donde estaba, congelado a cuatro patas, mi mente corriendo frenéticamente mientras trataba de reconstruir lo que acababa de suceder. ¿De dónde había venido Akitsu? ¿Por qué estaba ella aquí? ¿Cuánto tiempo había visto la pelea? ¿Cómo había llegado a mi lado tan malditamente rápido? Espera, ¿a mi lado? Finalmente logré recuperar el sentido de la mente para moverme mientras gritaba y casi me caigo ante la repentina proximidad de la mujer de nieve vestida con kimono. Se arrodilló, con la cara a centímetros de la carne desgarrada de mi brazo, con una mano como si fuera a tocarla, pero se detuvo antes de que sus delgados dedos blancos tocaran la carne destrozada. El aire a su alrededor era frío, la escarcha ya se extendía por el suelo, aunque probablemente mucho más cálido de lo que había sido hace unos momentos. Shirou-sama, murmuró, e incluso en su voz generalmente plácida pude escuchar la preocupación. ¿Estás bien, maestro?, preguntó, su cuerpo tenso mientras asimilaba el daño que había recibido. Un Unlimited Blade Works podría haber impedido que el látigo de afeitar me cortara en dos, pero no impidió que el ataque me arrancara una franja de piel de 6 por 4 pulgadas. Sin ella, el rojo oscuro de mis músculos y el amarillo de mi grasa estaban claramente expuestos. Parecía una especie de modelo de anatomía desollada. Bajo el intenso escrutinio de Akitsu finalmente me puse de pie, mi mano libre subió para cubrir torpemente la herida mientras me enderezaba. No es nada, le dije, mi mente aceleraba mientras trataba de darle sentido a la situación. Akitsu, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que estabas tomando una siesta con Kuru-chan, dije finalmente, esperando que su respuesta explicara por qué uno de mis Sekirei había aparecido en medio de un combate a muerte entre magos de la nada. Estaba tan seguro de que ninguno de ellos se daría cuenta de que no estaba en mi taller. El alienígena preocupado no se dejaría desanimar tan fácilmente por un simple cambio de tema. A pesar de que la mano se interpuso en su camino, simplemente ajustó la cabeza para poder mirar más allá y ver el objetivo de su preocupación. Matsu me despertó y me dijo que te había visto partir en sus cámaras y te había rastreado hasta aquí, explicó, su voz suave todavía teñida de emoción. Traté de bloquear su línea de visión nuevamente y ella simplemente arqueó la cabeza en una dirección diferente, sin querer apartar la vista de la espantosa vista. Estaba preocupada de que estuvieras solo y fuera atacado por otros Ashikabi. Espera, comencé, confundido. ¿Cámaras? ¿Qué cámaras? En lugar de ayudar a mi estado mental problemático que solo se sumó a mi confusión. Traté de girar el ángulo de mi cuerpo para que se interpusiera entre ella y mi brazo, pero Sekirei, por lo general desinteresada, simplemente siguió mi brazo con paciencia, rodeándome al ritmo de mis esfuerzos. Normalmente tomaría su asertividad como algo bueno, pero en este momento deseaba que esperara unos minutos. Las cámaras que tiene por toda la casa Izumo, respondió Akitsu en voz baja. Por favor, quédese quieto, Shirou-sama, continuó, con una nota inusual de orden en su tono, finalmente perdiendo su reticencia a tocarme y agarrando mi brazo con firmeza pero con suavidad. Estaba tan sorprendido por el repentino contacto que casi no entendí su primera declaración. Espera, grité, ¿tiene cámaras por toda la casa Izumo? ¿Como cámaras espía? Mi indignación por la invasión implícita de mi privacidad fue suficiente para superar mi intento poco entusiasta de mantener a Akitsu lejos de mi herida mientras me congelaba ante las implicaciones.
Olvidándome de cubrir mi brazo, estiré la mano y agarré ambos hombros de Akitsu obligándola a mirarme directamente. ¿Tiene alguna en mi taller? Exigí, repentinamente ansiosa. Si tuviera algo allí, entonces habría visto exactamente lo que hice en mi santuario. Algunas de esas cosas serían muy difíciles de explicar manteniendo el secreto de la taumaturgia. Cosas como, me di cuenta de que Akitsu ni siquiera se estaba molestando en mirarme, sino que aún se concentraba en mi brazo. Por un momento más estuvo tensa, y luego, de repente, su cuerpo se relajó. Miré hacia abajo, ya consciente de que era lo que había causado un cambio en su postura. Solo era visible si lo mirabas el tiempo suficiente, pero a pesar de la naturaleza espantosa de mi herida, la carne en los bordes se estaba curando visiblemente. Lentamente, como melaza que se vierte de un frasco, la piel en los bordes de mi abulsión estaba volviendo a crecer. Al ritmo actual, la carne de mi brazo sería indistinguible de antes de ser arrancada en 1 hora, tal vez 2. Cosas así, completé mi pensamiento anterior, bajando los ojos. ¿Tuviste? Le pregunté a Akitsu, con resignación en mi voz. No estaba seguro de si me refería a mi brazo o a la batalla que ella había terminado tan abruptamente para mí. Lo cual, en retrospectiva, era un poco irritante. Lo tenía bien controlado antes de que ella interviniera. Sí, Akitsu asintió, una vez, su expresión volvió a caer en su habitual máscara de desinterés. Dejé que mi brazo herido cayera a mi lado, mi otra mano subiendo para sondear delicadamente mi cuerpo en regeneración. Aunque la piel más visible de mi brazo no había sido mi única lesión. Esa última ráfaga de viento de Archibald podría haberme cortado, pero aún podía sentir los moretones formándose a lo largo de mi brazo y costado, y la opresión en mi pecho hablaba de una costilla rota. Hice una mueca y esperé que moverme no complicara esa lesión en particular. Mi cuerpo podría sanar a un ritmo increíble, pero nunca había podido dirigir ese proceso de recuperación de manera significativa. Esperé un momento por las preguntas que sabía que Akitsu debía tener, pero la usuaria de hielo no dijo nada más, simplemente permaneció de pie frente a mí, sin indicios visibles de su preocupación anterior. Finalmente, luchando contra el impulso de inquietarme, le dije, «¿Seguro que hay algo que quieras preguntar?» Para mi sorpresa, en lugar de aprovechar la oportunidad para obtener respuestas mías, Akitsu solo negó con la cabeza. Si Shirou-sama quiere que lo sepa, entonces me lo dirás. Si no quieres que lo sepa, entonces no lo harás. Aparentemente, después de haber dicho todo lo que iba a decir, pasó rápidamente junto a mí, antes de girar sobre su talón y mirar resueltamente hacia adelante, una vez más detrás de mí y a mi izquierda en su puesto habitual. Cuando me giré a medias para tratar de seguir su movimiento, ella simplemente dio un paso para seguir en la misma posición en relación conmigo. La comprensión me inundó y una sonrisa arrepentida apareció en mis labios. Así es. Supongo que esa era la forma en que Akitsu decía que no le importaban mis circunstancias mientras yo estuviera bien. ¿Fue esa confianza otro signo más de su devoción, o fue de alguna manera un medio para devolver mi propio despido de su propio destino desafortunado? De cualquier manera, a pesar de mi antiguo disgusto por hablar de mi condición de mago, Akitsu era uno de los que estaba bastante seguro de que podía mantenerlo en secreto. Si le pidiera que no le dijera a nadie, lo más probable es que se mordiera la lengua antes de traicionar mi pedido. Más que eso, si alguna vez había necesitado más pruebas de sus convicciones, entonces las había recibido aquí hoy. Sin vacilación, sin dudas y sin remordimientos ella había matado por mí hace unos minutos. Hubo razones por las que no revelé lo que yo era en su totalidad a mi rebaño. Si bien originalmente lo mantuve alejado de ellos debido a dudas sobre si su lealtad total recaía en mí o si una parte de ella todavía estaba unida a mí. El discurso anterior de Matsu sobre cómo se siente Sekirei acerca de su Ashikabi disipó gran parte de esa preocupación. Pero más que eso, todavía tenía dudas sobre su capacidad para mantener ese secreto lejos del resto del mundo. Especialmente en el caso de Musubi. E incluso más allá de eso, no estaba seguro de si estaban preparados para la realidad de la vida como practicante de taumaturgia.
La mayoría de mi rebaño todavía se aferraba a la idea de respetar a su oponente, refrenarse de los ataques letales y proteger al enemigo caído después. No pude evitar temer que si alguien del resto de mi rebaño hubiera estado conmigo hoy, no habrían podido lidiar con el único resultado inevitable de esta lucha: matar o morir. Y si hubiera sido yo el que murió aquí, no habría habido respeto por mi cadáver. Solo disección y experimentación. Miré mi brazo, una vez más tratando de calcular cuánto tiempo tardaría en sanar. Luego miré alrededor del claro también. Finalmente, tomé mi decisión. «Toma», dije, tendiéndole la mano a Kitsu y trazando una pala allí. Akitsu no hizo ningún gesto de sorpresa ante la repentina aparición del implemento, simplemente se adelantó obedientemente para quitármelo. Lo acunó con torpeza, como si no estuviera muy segura de qué hacer con él, pero dispuesta a obedecer mi orden de recibirlo. «Podemos hablar mientras trabajamos». Tracé mi propia pala también, sopesando el instrumento fabricado para tener una idea de su peso. «Ah», murmuró Akitsu, una vez más volviendo a su habitual tic verbal de hacer una pausa antes de hablar. «¿Trabajar?». Finalmente preguntó, su tono una vez más inexpresivo pero su cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, traicionando su curiosidad por mi declaración. «Pasará una hora más o menos antes de que esté lo suficientemente curado para pasar la inspección del resto», le expliqué. «Y alguien tiene que encargarse de esto antes de que alguien más lo encuentre». Akitsu miró cuando hice un gesto hacia el claro que nos rodeaba. Grandes charcos de mercurio corrían lentamente por la tierra, acumulándose en varios lugares, todavía goteando en otros. Además de eso, había una gran cantidad de, bueno, por falta de una forma más delicada de expresarlo, trozos de archibald derramados, salpicaduras de sangre rociada que rodeaban la masa central donde el mago ahora fallecido había estado originalmente parado. Hice un chasquido al ver el cuerpo. «Comenzaremos colocando todas las partes del cuerpo en un solo lugar para que pueda quemarlo. Después de eso, cavaremos algunos agujeros e intentaremos que el mercurio se drene en ellos». Por el rabillo del ojo pude ver a Akitsu moviéndose inquieto por un breve momento. «Ah», concluyó, y parecía que la mujer de las nieves estaba definitivamente en el estado de ánimo más expresivo en el que jamás la había visto. «Lo siento». Eso definitivamente había sonado como vergüenza por su exceso de celo. Salto de escena, eran más de las 5 en punto, más cerca de las 6 en realidad cuando Akitsu y yo regresamos a la casa Izumo. Parte de ese tiempo lo pasé explicando algunos de los conceptos básicos de lo que era, manteniéndolo en su mayoría vago más por la necesidad de cubrir mucho terreno que para ocultar cosas, pero al final de mi explicación Akitsu estaba al menos preparado con algunos hechos básicos. 1. La magia era real. 2. Las personas que usan magia generalmente no eran muy amables. Y 3. Muchas de estas personas no amables estaban tratando de atraparme. Aparentemente, eso había sido suficiente para la Dama de la Nieve, y el resto del tiempo que pasamos recolectando partes del cuerpo y enterrando mercurio lo pasé tratando de averiguar qué demonios iba a hacer a continuación. Me habían encontrado, ese era el resultado final. No sé por qué fue Archibald el primero que me persiguió. Si mi ubicación fuera revelada a la torre del reloj en general, entonces probablemente habrían pasado algunas semanas tratando de determinar si valía la pena el esfuerzo de perseguirme, un proceso que sin duda involucraba puñaladas por la espalda inútiles y politiqueo por todas partes, pero si finalmente vinieran a la conclusión de que valía la pena reclamarlo, no habría sido un pomposo noble caído con un impresionante código místico que vino después de mí. Habría sido un equipo de ejecutores de élite, hombres y mujeres que entrenaron día y noche para poder ejercer su magia en batallas adecuadas, y no habrían cometido la mitad de los errores que cometió Archibald. Si vinieran tras de mí, no habría sido un pseudo duelo como el que había resultado con mi ahora enemigo muerto. Habría sido una acción militar profesional con un equipo de veteranos experimentados. Archibald había venido después de mí como aprendiz y el hijo del enemigo más odiado de su familia. Los Enforcers vendrían a mí como un objetivo para ser eliminado de la manera más despiadada posible. No sé cómo la familia caída había sido la primera en localizarme. Tal vez solo tenían el dinero y la motivación para comprometerse más.
Tal vez habían sobornado o chantajeado a alguien en la cadena de mando para que mirara hacia otro lado y se quedara con cualquier información que tuvieran sobre mí por un rato mientras los Archibald se acercaban para dar el primer golpe. Cualquiera que fuera el caso, me habían encontrado. Y si me habían encontrado una vez, era muy probable que mi tapadera no fuera lo suficientemente buena y me encontraran de nuevo. Mientras salía de mi taller, donde me había detenido para ponerme una camisa que no estaba rota ni manchada de sangre, llegué a la única conclusión que podía en esta situación. Era hora de irme. Sería difícil romper con mi familia y mi rebaño. Takami y yo realmente estábamos comenzando a conectarnos de una manera significativa, y Yukari estaba encantada por la oportunidad de vivir conmigo como debería serlo un hermano. No estaba muy seguro de cómo reaccionaría mi rebaño. Cualesquiera que fueran sus diferencias, Musubi y Tsukimi estaban completamente dedicados al plan Sekirei. Esos dos vivían y respiraban batalla, y huir ahora probablemente sería mucho pedirles. Omura todavía tenía deberes aquí en su papel de guardián Sekirei. No se iría hasta que eso terminara, y para entonces yo ya habría vuelto a desaparecer. A Kuru le rompería el corazón ver a su Oni-chan irse, pero no había manera en el infierno de que yo trajera a una joven como esa conmigo mientras huía de los Enforcers. Especialmente considerando lo que le sucedería a ella si la torre del reloj se diera cuenta de que ella tampoco era humana. Sin embargo, podría dejarla aquí con Miya y Shina. Esos dos serían capaces de ayudarla a superarlo. Matsu, bueno, en realidad podría estar interesada en venir conmigo. Ella misma era una fugitiva. La posibilidad de desaparecer adecuadamente por un tiempo podría ser beneficiosa para ella. Creo que no hace falta decir lo que Akitsu sentiría acerca de irse. Ahora la única pregunta era cómo ponerlo ahí fuera. No sería exagerado si les dijera que la gente de mi versión muy abreviada de los eventos que habían sucedido en Londres finalmente me alcanzaron. Negué con la cabeza y abrí la puerta de shoji que daba al pasillo mientras me abría paso lentamente hacia la posada, con Akitsu siguiéndome sin pronunciar palabra como de costumbre. No podía estar seguro, pero creo que en realidad se había movido 15 centímetros más cerca de mí desde su lugar habitual. Supongo que un intento de asesinato por parte de un mago vengativo en deuda con una poderosa organización secreta podría haberla puesto un poco nerviosa por mi seguridad. En el momento en que entramos los dos, fue como si estuviéramos entrando en un mundo diferente, uno donde no había cadáveres quemados o mercurio manchado de sangre mientras fluía sobre la tierra estéril. Uno en el que podía escuchar a Kuru riéndose mientras jugaba con su otro Oni-chan, mientras Omura podía mirar y agregar su propio consejo al alienígena más joven, donde Miya, a pesar de su propio pasado oscuro, podía reírse de los dos, y donde ya podía escuchar gritos emocionados desde el baño cuando Yukari logró irritar a Tsukimi mientras Musubi se reía. Lentamente cerré la puerta de shoji detrás de mí, mis ojos medio cerrados mientras saboreaba el calor, no solo por estar adentro, sino por estar alrededor de esta extraña colección de personas. Me recordó los días posteriores a la Guerra del Grial, cuando Saber, Rin, Taiga, Sakura y yo nos reuníamos todos juntos, ruidosamente, riendo y tontamente. O los tiempos en los que solo éramos Saber, Rin y yo en un apartamento demasiado pequeño en una esquina ruidosa y concurrida de Londres. Solo me tomó 2 semanas llegar a tener los mismos sentimientos por la casa y sumo que tenía por mis otros 2 hogares. Nunca me había sentido así por el apartamento del que me había mudado tan recientemente. Hola hermano, una voz me sacó de mis pensamientos y miré hacia arriba para ver que de alguna manera Usume había aparecido ante mí. Estaba realmente tan fuera de sí que no la había notado hasta que ella habló. Parece que estabas pensando profundamente, hombre, comentó, ofreciéndome una media sonrisa. Para alguien que trata de llamar a otro sobre sus preocupaciones, pude reconocer lo que realmente decía su expresión. Probablemente se veía exactamente como el que traté de devolverle. No sabía qué era lo que le estaba afectando, pero Usume se veía exactamente como yo me sentía. Tal vez, admití, sabiendo que me tomaría unos minutos antes de que pudiera mentir con la suficiente eficacia para convencer a alguien de que no estaba realmente molesto.
Usume pareció reconocer la reticencia de mi honestidad y su sonrisa se volvió un poco menos forzada. Jeje, soltó su risa característica, con una mano metida debajo de sus pechos y sosteniendo las costillas en el lado opuesto de su cuerpo mientras la otra se levantaba para jugar con su flequillo. Bueno, anímate, me dijo, sonando como si la orden fuera tanto para ella como para mí. Después de todo, siempre podría ser peor. Tomé una respiración profunda antes de soltarla lentamente. Sí, estuve de acuerdo, mi mente ya estaba jugando escenarios de cómo hoy podría haber ido mucho, mucho peor de lo que había sido. Supongo que podría. Le di un estudio más serio antes de finalmente aventurarme, ir a los baños. La sonrisa de Usume ya era casi genuina. Demonios sí. Ella cantó exuberantemente. Ella se inclinó, su sonrisa traviesa. Tengo que llegar a tiempo para los fuegos artificiales. Gemí, avergonzado por cómo el hecho de que mi hermana se había convertido en una fuente de drama y diversión para la posada en general, finalmente logró alejar mis pensamientos del hecho de que estaba a punto de desaparecer de la vida de la mayoría de los residentes aquí. Desde donde estaba ya podía escuchar el comienzo de los fuegos artificiales. Parecía que Tsukimi había alcanzado ese tono estridente que normalmente lograba hacer justo antes de que Yukari finalmente cruzara la línea e iniciara otra persecución desnuda excepto por una toalla alrededor de la casa y Sumo en general. Bueno, murmuré, frotándome la frente suavemente para aliviar el dolor creciente que ya podía anticipar que se formaría. No dejes que te detenga. Le hice una reverencia medio burlona mientras le indicaba por el pasillo hacia donde estaban los baños y su entretenimiento esperaba. La Sekirei con cola de caballo me dio una sonrisa brillante mientras comenzaba a trotar hacia su diversión nocturna. Fue solo porque estaba sacudiendo la cabeza avergonzado que vi su espalda una vez que me pasó. Usumi. Apenas logré contenerme de gritar cuando noté un detalle en particular. La brusquedad de mi tono llamó la atención de la morena y se giró para mirarme con curiosidad. ¿Qué pasa?, preguntó ella, su tono una vez más alegre. Ella miró con lascivia. ¿Me profesarás tu amor y tratarás de que mi Ashikabi y yo nos unamos a tu harén? Se inclinó hacia adelante, el brazo debajo de sus pechos le dio énfasis al pecho mientras lo hacía. A pesar de la verdadera razón por la que la detuve, no pude evitar mirarla boquiabierto por la sorpresa. Espera, ¿qué? Tartamudeé, no muy seguro de dónde había venido ese comentario, pero definitivamente no me gustaban las implicaciones, pero ya sentía que mi rostro se sonrojaba por lo que ella estaba insinuando. Negué con la cabeza furiosamente, recordándome antes de deliberadamente apartar la mirada. No, eso no es todo, le dije, manteniendo deliberadamente mi voz suave y desinteresada. Es solo que, bueno, tienes un poco, me detuve, levantando una pierna mientras lo hacía para golpear deliberadamente la parte de atrás de mis jeans justo encima de mi tobillo. Oh. Usume dijo arrastrando las palabras, levantando la pierna para poder mirar el lugar que le había indicado. Tengo un poco. Oh. Se detuvo a la mitad de su broma, el humor abandonó su voz en un instante. Encontró a lo que me refería. Era solo una pequeña mancha, pero justo encima de su tobillo, una mancha de color rojo oscuro manchaba su propio par de jeans. Teniendo en cuenta cuánto tuve que limpiar antes, pude decir en un abrir y cerrar de ojos el origen del parche ofensivo. Sangre. Y sangre bastante fresca además, a juzgar por la humedad de la mancha. Ah, comenzó Usume, poniendo su pie en el suelo al instante y escondiéndolo detrás del otro, cruzando las piernas en una pose que parecía casi infantil considerando lo que lo había causado. Eso es, bueno, no es de mi incumbencia lo que sea, la interrumpí, mi voz tranquilizadora. Usume hizo una mueca y miró hacia un lado, su expresión era una mezcla entre la vergüenza y la ira por haber sido atrapada con evidencia tan condenatoria. Tal vez quieras ocuparte de eso antes de que alguien más lo vea. La miré y le di una pequeña sonrisa tranquilizadora. Ella me devolvió la mirada con una mirada de impotencia propia, antes de mirar hacia un lado, todo su buen humor previamente recuperado desapareciendo en un latido. Me dirigiré a la cocina ahora, le dije, sin ofrecer otro juicio y sin hacer otras preguntas.
Usume ya había acudido a mí en algunas ocasiones para pedirme información sobre varios sekirei. No hizo falta ser un genio para armar el hecho de que después de que ella viniera a preguntar, la mayoría de esos sekirei aparecían 1 o 2 días después, generalmente listados como de nivel 3, y una vez como de nivel 4, y siempre sin un ganador en la lista. No vi ninguna razón para juzgar. A pesar de la atmósfera pacífica de la casa Izumo, el plan Sekirei continuó. El hecho de que Ashikabi de Usume aparentemente haya decidido tomar un papel más activo en el juego no fue motivo de alarma en mi libro. Mientras mantuvieran sus objetivos en los participantes y se mantuvieran alejados de los residentes de la posada, bueno, su estrategia era su estrategia. Había dado 2 pasos hacia el santuario de la cocina y la tranquilidad que traería cuando Usume de repente habló. Shiro. También sonaba como si estuviera tratando de mantener la voz baja. Suavemente, miré por encima del hombro, sin dejar que ningún juicio sobre su curso de acción brillara. Con ojos serios, me estudió por un momento como si me viera por primera vez. Finalmente, ella continuó. «Tienes un poco», se apagó, y señaló hacia sus pies descalzos. Miré hacia abajo instintivamente y vi a qué se refería ella también. Parecía que Usume no había sido la única descuidada con el dobladillo de sus jeans. Suspiré, mi expresión triste. Teniendo en cuenta cuántos charcos probablemente había pisado, supongo que debería estar agradecido de haber dejado mis zapatillas en mi taller. Levantando mi cabeza para encontrarme con los ojos ahora cautelosos de la morena, le di una media sonrisa y me encogí de hombros. El legado de una juventud malgastada, le ofrecí, recurriendo a mi excusa habitual. Por un momento Usume no respondió. Entonces, casi en contra de su voluntad, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Era el mismo que los había honrado cuando acordamos nuestra tregua no oficial en los terrenos del Izumo. En parte comprensivo, en parte cínico y en parte resignado. Supongo que todos tienen sus propios problemas, incluso si no son sekirei. Cerró los ojos y sacudió la cabeza antes de mirar por el pasillo hacia los baños. Los gritos emocionados e inocentes que salían de ellos resonaban suavemente por el pasillo. Cuando la sekirei con cola de caballo me miró, eso fue mucho más comprensivo en su mirada. Supongo que a veces hay personas que simplemente no están hechas para ciertas cosas, y luego hay personas que sí lo están. No tenía ninguna duda de lo que ella estaba insinuando con esa declaración. Mi propia sonrisa era un poco nostálgica. ¿Alguna vez te preguntaste cómo es para los que no lo son? Le pregunté, mitad en broma y mitad en curiosidad. En el momento en que las palabras salieron de mis labios, negué con la cabeza. No importa, me retracté de la pregunta. Realmente no era apropiado para el medio ambiente, considerando todas las cosas. En cambio, cambié de tema. ¿Has visto a Matsu recientemente? Hay algunas cosas de las que realmente quiero hablar con ella. Cosas como cámaras. Y usos inapropiados de los satélites Mi. Usa como rastrear a su Ashikabi después de que él deliberadamente se esforzó por estar solo para luchar a muerte contra un mago enemigo en un parque abandonado. Oh, Usume hizo una pausa por un momento. Su mano libre subió para tocarse la barbilla mientras pensaba. Creo que ella comenzó solo para ser interrumpida. Shiro-tan. La mencionada hacker sekirei gritó desde su habitación. Un fuerte golpe acompañó sus palabras cuando su puerta oculta se abrió y ella comenzó a bajar las escaleras a toda velocidad aparentemente. Shiro-tan. La televisión. Ah, Matsu, comencé, mi voz plana. Justo la chica que quería ver. Dime, ¿cuánto tiempo? Eso fue todo lo que llegué antes de que la pelirroja de blanco pasara corriendo junto a mí, agarrando mi brazo y casi sacándolo de la articulación mientras me arrastraba con ella. No ahora. Me ordenó en lo que posiblemente era la voz más autoritaria que jamás la había escuchado usar conmigo. La televisión. Rápido. No tuve más tiempo que hacer un rápido HRK. Ruido antes de descubrir que, si bien Matsu no tenía los poderes mejorados que la mayoría de su especie tenía, siendo un tipo de cerebro y todo, tenía un poco más de fuerza de lo que esperaría de alguien de su tamaño. Observé rápidamente a Usume y a Kitsu confundidos antes de que me arrastraran por el pasillo hacia el comedor.
Matsu, comencé, tratando desesperadamente de mantener el equilibrio cuando me vi obligado a seguir al pelirrojo frenético. Si este es otro intento de iniciar la experimentación, entonces ir directamente hacia mí ya probablemente no sea la idea más inteligente. Vaya. Terminé mi oración con un grito de sorpresa cuando Matsu abrió las puertas del comedor donde estaban presentes Miya, Omura, Shina y Ku. Matsu-san. Miya intervino, levantando una mano para taparse la boca mientras comenzaba a reprender al hacker. ¿Qué demonios? La dueña se quedó callada cuando la pelirroja finalmente logró encender la televisión. Allí, luciendo casi más grande que la vida y completamente complacido consigo mismo, estaba Hiroto Minaka, el director y jefe de MB. Gente de Shin Tokyo, proclamó la efigie en la pantalla con una voz llena de alegría. Regocíjate. Porque una nueva era de los dioses está sobre nosotros. Todos los pensamientos de cómo le daría la noticia de mi inminente partida a mi Sekirei se desvanecieron, al igual que todos los pensamientos de cómo iba a hacerle saber mi disgusto por el sistema de espionaje de Matsu. De hecho, todo movimiento en la habitación cesó como uno solo. Incluso Ku, tan joven como era, parecía sentir la gravedad de la situación. MB ahora se ha movido oficialmente para ocupar Shin Tokyo, continuó el director de MB. El hombre de cabello blanco con un traje completamente blanco estaba parado frente a lo que parecía ser el reloj gigante presente en la parte superior de la sede de MB. El fondo detrás de él era oscuro, más oscuro que los niveles actuales de luz que estaban presentes cuando regresé por primera vez a la casa Izumo, lo que indica que esto estaba pregrabado. Aunque MB ahora tomará el control de la ciudad, el ciudadano promedio no tiene por qué preocuparse. No interferiremos con su vida diaria. Sin embargo, comenzaremos las inspecciones de todos los que deseen ingresar o salir de la capital. No tengan miedo. Esto no impedirá la rutina de la ciudad aquí. Minaka se detuvo, y su amplio rostro sonriente se volvió algo siniestro en mis ojos. Para la mayoría de ustedes eso es. Sin embargo, hay unos pocos en la ciudad que tienen ciertas responsabilidades que han aceptado. Como cuestión de seguridad nacional, me temo que su presencia continua sigue siendo primordial y, por lo tanto, me veo obligado a garantizar su asistencia a ciertos eventos a través de estas medidas. No te preocupes. Si aún no ha sido informado de que tiene tales deberes, entonces no los tiene y, por lo tanto, es libre de moverse como quiera. Sin embargo, si tienes esos deberes, y aquí Minaka parecía canalizar su megalómano interior mientras levantaba ambas manos en un gesto dramático, entonces espero verte llevarlos a cabo, lo mejor que puedas. Y por lo tanto me veo obligado a asegurar su asistencia a determinados eventos a través de estas medidas. No te preocupes. Si aún no ha sido informado de que tiene tales deberes, entonces no los tiene y, por lo tanto, es libre de moverse como quiera. Sin embargo, si tienes esos deberes, y aquí Minaka parecía canalizar su megalómano interior mientras levantaba ambas manos en un gesto dramático, entonces espero verte llevarlos a cabo, lo mejor que puedas. Y por lo tanto me veo obligado a asegurar su asistencia a determinados eventos a través de estas medidas. No te preocupes. Si aún no ha sido informado de que tiene tales deberes, entonces no los tiene y, por lo tanto, es libre de moverse como quiera. Sin embargo, si tienes esos deberes, y aquí Minaka parecía canalizar su megalómano interior mientras levantaba ambas manos en un gesto dramático, entonces espero verte llevarlos a cabo, lo mejor que puedas. Finalmente está aquí, susurró Matsu, sus ojos muy abiertos fijos en la pantalla, su rostro pálido. Detrás de nosotros, por el rabillo del ojo, pude distinguir al resto de la casa reunida, aquellos recién salidos de los baños que vestían nada más que sus toallas mientras trataban de averiguar qué había causado el clamor que los había atraído de su agua tibia. ¿Qué está pasando aquí?, demandó Tsukiyumi, su mojado cabello rubio se agitaba mientras señalaba con un dedo la pantalla como si fuera a ensartarla por el descaro de interrumpir su baño. La segunda etapa del plan Sekirei ha comenzado, le respondí, Matsu demasiado ocupado asimilando cada detalle de la transmisión mientras Minaka divagaba sobre la gloria de la próxima nueva era de los dioses.
Después de eso, en el silencio que había provocado mi respuesta, me sentí obligado a expresar mi respuesta emocional de la manera más elocuente posible. Mierda. Minac acababa de anunciar que cerraría la capital para unas pocas personas electas. Obviamente, esas personas eran Ashikabi, los humanos involucrados en el plan Sekirei. Yo mismo era uno de ellos, lo que significaba que lo que podría haber sido una perspectiva engañosa de escapar a un olvido desconocido y desaparecer de los ojos de la Asociación de Magos ahora se había convertido en una tarea infinitamente más difícil. No solo iba a ser perseguido por la Asociación de Magos si me quedaba quieto, sino que si intentaba huir, Vi emprendería la persecución con el mismo fervor. Lo dije de nuevo. Mierda.